Listo. Hola, ¿cómo van? Yo soy Federico, para los que no me conocen, pues personalmente, y esta es la monitoría del parcial y el final de anestesiología. Recuerden pues que yo soy estudiante también, entonces también la puedo embarrar. Procuré que no, pero pues si encuentran algo que no les cuadra, algún error, me pueden avisar. Cualquier pregunta que tengan me pueden avisar. Y pues no creo que nos demoremos mucho. Es un poquito ladrillo, realmente pues no es mucho tema y pues no hay nada que hacer ahí porque pues toca apuntar a memoria. Pero pues recuerden que ahí estoy pendiente de cualquier cosa que necesiten y me pueden escribir para cualquier cosa que se les presente. Listo, aquí está como el contenido que vamos a revisar por encimita. Entonces primero vamos a hablar un poquito de consulta anestésica, luego de anestésicos locales, de intravenosos, de inhalados, de líquidos y electrolitos, muy también de generalidades, como lo que les pueden preguntar. Y por último de trauma, que siento que es la porción de pronto más larga que nos toca mirar. Bueno, entrando en materia con la parte de consulta preanestésica, una primera cosa que sí o sí tienen que saber, la primera cosa que necesito que se aprendan de memoria, es el tiempo o cuánto antes de cada cirugía está indicado suspender cada tipo de medicamento. En la aspirina, esta se suspende 3 días antes, aunque hay una acotación importante aquí que vamos a ver más adelante. Los IECAS y los arados se pueden continuar si ustedes lo leen así en el Morgan. Y hay otros autores que dicen que se pueden suspender un día antes, pero pues para efectos de parcial, váyanse con continuar. Inhibidores de P2Y12, particularmente el clopidogrel. Ese también es bastante preguntable. 5 a 7 días antes. Los que se deben continuar, estatinas, levotiroxina, inhibidor de bomba de protones, estos no tienen ningún problema, se siguen durante la cirugía y no hay ninguna necesidad de suspenderlos. Cigarrillo, 4 semanas antes. Antidiabéticos orales, únicamente se continúa el DPP4, todos los demás se suspenden. Y SGLT2 un día antes. Anticoagulantes para fibrilación auricular, un día antes y de riesgo bajo moderado de sangrado. El Dabigatran puntualmente son 2 días antes, pero en general pues váyanse con un día antes. Productos naturales, todo lo que vean que sea así como naturista, 2 semanas antes. Anticonceptivos orales, depende del riesgo de tromboembolismo venoso, que recuerden que ahí está trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Ese término reúne los dos, pues las dos entidades patológicas. Y ya como tal, la acotación que les iba a mencionar es que en pacientes con antecedente de infarto agudo del miocardio que les hayan hecho intervención coronaria y colocación de stent y que estén antiagregados con aspirina como prevención secundaria que les vuelva a dar, toda cirugía no urgente se retrasa 12 meses hasta terminar la antiagregación, que 12 meses es el periodo normal en el que los sean antiagregados. Puede que los antiagreguen por más tiempo, y en ese caso es mirar el riesgo de sangrado y como tal la carga de morbimortalidad cardiovascular que tenga el paciente, y con base en eso pues definen si lo suspenden o no lo suspenden. Siempre tienen que mirar todo en el contexto de cada paciente. Ya con respecto a la suspensión de alimentos, pues aquí depende si estamos hablando de un adulto o un lactante o de un neonato. Si estamos hablando de un adulto, comidas ligeras, todo lo que es blando, todo lo que es galletas de soda, todo lo que es tinto, se puede tomar hasta 6 horas antes de la cirugía. Las comidas pesadas, y aquí pues hacen particular énfasis en lo que son las grasas, los fritos, las carnes, hasta 8 horas antes. Pacientes usuarios de gastrostomía, pues que tengan una zona enteral, que pues les llegue la alimentación directamente al estómago, hasta 8 horas se les puede poner algo. La sonda transpilórica hasta 6 horas y la sonda intrayeyunal, pues ahí sí ya no tendríamos ningún problema porque pues la comida está cayendo directamente en el yeyuno. Lo que nos preocupa en este caso que es que el paciente se nos broncoaspire con el contenido que tiene o pues que llega al estómago. Si ya no tiene nada porque cae directo al yeyuno, pues ya probablemente problema ahí no habría. En lactantes y neonatos, líquidos claros hasta 2 horas, leche materna hasta 4 horas, fórmula o sólidos hasta 6 horas. Hay ya unas cuantas cosas adicionales. Pasarse el chicle, si se llega a pasar, 6 horas, masticar chicle 2 horas, poner medio de contraste hasta 3 horas y el polietilenglicol, que es el que se usa para el estreñimiento, hasta 2 horas.
Ese es otro tema bastante taquillero en lo que es la valoración preanestésica, que es la clasificación de ASA, que básicamente nos da el riesgo físico o el estado físico de los pacientes para saber pues qué riesgo de mortalidad intraoperatorio van a tener. Entonces aquí hay 6 categorías. La idea es que pues se sepan un ejemplo de cada uno, pues sepan a qué se refiere cada uno. La categoría uno pues es que el paciente es perfecto y pues que tiene una mortalidad muy poquita, porque pues no fuma, no toma, no tiene factores de riesgo metabólico, no tiene obesidad, por ejemplo. Es el paciente que está perfectico, es categoría uno. Categoría 2 que tiene una enfermedad leve, pero que no tiene limitaciones funcionales y que está pues bien controlada, como una diabetes bien controlada, un asma bien controlado, pacientes hipertensos. Y ahí ya entran los que tienen características de riesgo, como que sean, por ejemplo, que estén un poquito subidos de peso, pacientes con obesidad, pero con un índice de masa corporal menor a 40, pacientes con consumo de alcohol y cigarrillo, pero pues controlado, y pacientes en estado de embarazo, eso sí tenganlo muy en cuenta, entrarían en lo que es ASA 2. ASA 3 sería una enfermedad sistémica severa con limitaciones funcionales, que sería, por ejemplo, un EPOC, una enfermedad arterial coronaria, pero aquí se considera más que todo, pues recuerden que infarto antes de 3 meses, infarto después de 3 meses, infarto que ya ocurrió después de 3 meses, que ya pasaron 3 meses del infarto, entraría en categoría 3. Si estamos dentro de los 3 meses posteriores, ahí sería categoría 4. Y pues también una diabetes mellitus pobremente controlada. En ASA 4 tenemos ya una enfermedad severa, que es una amenaza constante para la vida, que ahí estará la falla cardíaca severa, hipertensión pulmonar, falla hepática. En ASA 5 pues ya pacientes moribundos que pues no se espera que sobrevivan sin la operación, que sería por ejemplo un aneurisma aórtico que se rompió, una disección aórtica que se rompió, o una hemorragia intracraneal, todo lo que es ACV hemorrágico entraría en categoría 5. Y categoría 6 ya son pacientes que tienen una pérdida de la función cerebral irreversible, o sea, del paciente que tiene muerte encefálica y que lo están preparando pues, para que pueda ser potencialmente donador de órganos. Y ahí pues esa última categoría, pues que en este caso pues no aplica, pero pues así viene en la tabla. Y ya por último tenemos la escala de Apfel, que se utiliza para determinar el riesgo de náuseas y vómitos en el postoperatorio. Aquí pues se consideran 4 factores: que sea mujer, que no sea fumadora, que tenga una historia previa de náuseas y vómito postoperatorio y uso de opioides postoperatorio. ¿Listo? Aquí pues se configura pues un puntaje que nos va a dar un riesgo bajo si está entre 0 y en punto, un riesgo moderado si tiene 2 puntos y un riesgo alto si tiene 3 a 4 puntos. Lo más probable es que esto se los pongan a calcular. Les van a decir como paciente mujer, paciente no fumadora, paciente con historia previa tanto, cuánto les da el APFEL. Y el APFEL, pues, ¿qué nos permite hacer? Nos permite definir la necesidad de profilaxis antiemética para ese paciente, que pues si se les preguntan es con dexametasona y con ondansetron. La metoclopramida aquí realmente no se usa tanto, o pues no se usa tanto intraoperatoriamente. Un puntaje alto pues también nos dice que este paciente de pronto se beneficia más de TIVA, que recuerden que es anestesia total intravenosa, o sea, no usar anestésicos inhalados. Y la TIVA normalmente se hace con propofol. ¿Por qué? Pues porque los anestésicos inhalados tienen el mayor riesgo de náuseas y vómito en el intraoperatoriamente. Y pues si ya sabemos que el paciente tiene un riesgo aumentado, pues para ponerle un medicamento que se lo vaya a aumentar, pues aquí realmente no tendría ningún beneficio. Entonces, pues se prefiere la anestesia total intravenosa. Listo. Ya dejando de lado lo de consulta preanestésica, podemos entrar a anestésicos locales. Entonces, anestésicos locales se utilizan para bloquear de forma reversible la sensación de dolor en lugares específicos del cuerpo para procedimientos quirúrgicos localizados. ¿Listo? Aparecieron pues en un primer momento con gotas de cocaína que se aplicaban en los dientes pero pues se dejaron de utilizar obviamente pues por los efectos alucinógenos que tiene la cocaína. Si los quieren identificar, todos o casi todos tienen un sufijo común que es la caína. Todo lo que termina en caína pues se refiere a un anestésico local y están divididos en 2 categorías. Están los tipo éster, que realmente no los vamos a ver mucho en la práctica clínica, solamente para que sepan que existen. Y están los de tipo amida. ¿Listo? Ambas clases inhiben la conducción de potenciales de acción por fibras nerviosas, bloqueando canales de sodio y la percepción del dolor a nivel central.
Ahí está la vía del dolor para que la recuerden. Recuerden que se percibe por terminaciones nerviosas libres incrustadas en la piel, que pues funcionan como receptores cutáneos y como las neuronas de primer orden en la vía aferente del dolor. Estas neuronas pues van a hacer sinapsis con neuronas de segundo orden en la médula espinal, que luego pues suben por los tractos correspondientes hasta el cerebro. Las terminaciones nerviosas pues pueden ser estimuladas de tres maneras. En primer lugar están los estímulos mecánicos, que pues el mejor ejemplo es un golpe. Estímulos térmicos como temperaturas muy altas o muy bajas cuando no se quema. Y estímulos químicos como la bradykinin y la histamina, que pues son mediadores que se liberan ante diferentes situaciones. Estos estímulos nocivos pues van a inducir la apertura de canales de cationes conocidos como receptores de potencial transitorio, que son los que tenemos ahí en la membrana del axón, y estos van a iniciar la despolarización, permitiendo que entren cationes al citoplasma. Esta despolarización inicial de los TRPs pues va a inducir la apertura de otros canales de sodio voltaje dependientes que van a ir sensando que está cambiando ese potencial y pues van a ir propagando ese estímulo a lo largo del axón. Listo. Esos canales de sodio vuelta dependientes pues son únicos dado que van a tener puertas de inactivación en su cara intracelular. En reposo, los canales como tal van a estar cerrados en su conformación de reposo y con la despolarización de los TRPs, estos se van a abrir y van a permitir el paso de iones en su conformación activa. Unos cuantos milisegundos después, una compuerta en la cara citoplasmática, que es la bolita que tenemos ahí abajo, se va a cerrar para impedir el paso de iones, pero el canal sigue abierto, el canal no se ha cerrado. Ya cuando la célula se repolariza, pues se abre la compuerta citoplasmática de inactivación, el canal como tal se cierra y queda listo para otra despolarización. Por ende, esos canales realmente tendrían tres conformaciones. Tendrían una conformación en reposo, una conformación activa y una conformación inactiva, que ese va a ser el target de los anestésicos locales. Lo que van a hacer es que van a inhibir la propagación de los potenciales, pegándose y estabilizando esa conformación inactiva que debería durar unos cuantos milisegundos, pero pues en este caso la dejan quieta. La estabilizan para que el canal no se pueda volver a despolarizar y no siga transmitiendo los impulsos. De esta manera se puede decir que que esos canales dependen que esos medicamentos que pegan dependen del estado del canal, ya que siempre van a tener como target canales que ya están siendo constantemente estimulados y esto pues va a evitar la transmisión de impulsos. Solamente van a bloquear neuronas que ya están recibiendo estímulos dolorosos. Y ahí viene pues la utilidad del anestésico local, porque pues uno lo pone y va a actuar únicamente en el sitio que va a estar recibiendo estímulos dolorosos, no va a actuar en otros sitios que pues realmente no me interesan. Tiene una acción pues dependiente de uso y es a eso a lo que se refiere este término. Los anestésicos locales se pueden aplicar de diferentes maneras. Pueden aplicarse de forma tópica, que es cuando se aplican superficial y directamente en la piel o en la mucosa, que esto es bastante común, por ejemplo, en fisiatría o en pacientes oncológicos, manejo de dolor crónico, que de pronto han visto que tienen parches de lidocaína, que pues les ayuda a ir controlando ese dolor, pues ya en un sentido más crónico. Luego está la infiltración, que es la que ustedes de pronto han tenido más contacto en cirugía, que es cuando el fármaco se inyecta directamente en el tejido, pues para anestesiar localmente donde ustedes van a estar trabajando. Luego ya están los bloqueos nerviosos, que es cuando el fármaco se inyecta en un tejido cercano a un nervio mayor, no en el nervio. O sea, hay gente que piensa que no está inyectando lidocaína en el nervio, pues obviamente eso haría una hiperanestesia ni la macha y pues de hecho, creo que se tiran el nervio, entonces pues siempre es dejar como una bujía, como un espacio chiquito, un bolsillito de anestésico local en torno al nervio mayor. Y esto es particularmente útil en ortopedia, por ejemplo, que ahí cuando quieren trabajar en un pie, quieren trabajar en una tibia, pues hacen un bloqueo más proximal, por ejemplo, en el nervio femoral, y eso les bloquea la sensibilidad de todo el trayecto nervioso de ese nervio, valga la redundancia. También se pueden inyectar directamente en el espacio epidural o en el espacio supraracnoideo, más comúnmente en el supraracnoideo, para adormecer áreas más largas en procesos como reemplazo de articulaciones, en cesáreas y en el trabajo de parto. En gineco se usan muchos bloqueos epidurales y bloqueos supraracnoideos, que es lo que dicen que es una raquidia. ¿Listo? Una vez se administran, los anestésicos locales se van a absorber rápidamente y entran al torrente sanguíneo, lo que disminuye los efectos deseados en el área de interés y aumenta los efectos sistémicos indeseados,
Con la mayoría de medicamentos uno pues tiene la idea de que no quiere que se metan a la sangre y pues se distribuyan por todo el cuerpo. En este caso es al contrario, es todo lo contrario. La idea es que entre más medicamentos se me quede en el sitio donde yo lo puse, mejor, porque va a tener más efecto anestésico. Y si se me empieza a ir a la circulación, de hecho puede ser problemático. Ya ahorita vamos a ver más con mayor profundidad por qué puede ser problemático. Para evitar esto, pues, ¿qué suelen dar? Suelen dar el medicamento, el anestésico, conjugado con vasoconstrictores como epinefrina para reducir el flujo sanguíneo en el área de aplicación. Si yo doy lidoca o bupivacaína, que ya les vamos a dar más adelante, conjugado con adrenalina, lo que va a pasar es que en el sitio donde yo inyecte se va a generar una vasoconstricción de la vasculatura pues, que me irriga esa zona y el anestésico va a tener menor riesgo de meterse en la sangre y pues se va a quedar ahí. Entonces pues va a tener un efecto mayor. Sin embargo, aquí hay una acotación importante, que es que uno no puede colocar vasoconstrictor, llámese adrenalina, en un sitio de circulación terminal. Hay zonas del cuerpo que solamente están irrigadas por un vaso o pues por varios vasitos, no que no tienen colaterales como tal, y que si uno pone un vasoconstrictor ahí, se va a cerrar ese vaso, le va a dejar de llegar sangre ahí a esa zona y se me va a necrosar. ¿Listo? Entonces hay una complicación isquémica importante que, por ejemplo, yo no puedo poner lidocaína con epinefrina en la punta de un dedo o en la punta de un pene, por ejemplo, porque pues obviamente se me va a necrosar y pues lo que termina es haciendo que la persona pierda esa parte de la extremidad. Una vez llegan a las neuronas, los fármacos van a entrar en las células ya que deben pegarse y estabilizar la compuerta de inactivación de los canales en la cara citoplasmática, como ya vimos en el mecanismo de acción. Pero el pH aquí es importante. Si el pH en el tejido cercano es bajo, o sea, tiene un pH más ácido, como sería el caso de los pacientes que tienen hipoxia o que tienen infecciones en esa zona, como el ejemplo típico es un absceso en esa zona que va a crear un pH ácido, una porción del fármaco se va a ionizar y no va a poder difundirse por la membrana y entrar. Es decir, el fármaco se comporta como una base. Acepta protones y queda en su forma BH+, que tenemos ahí, que es cargada. La mayoría de anestésicos locales tienen que encontrarse en su forma no ionizada para poder atravesar la membrana del axón, pero una vez entran, están en su forma, se vuelven a convertir a su forma ionizada para actuar sobre el receptor. Y aquí pues es importante mencionar que el pK del anestésico es lo que va a determinar el inicio del efecto. De manera que anestésicos con un pK más cercano a 7.4, más cercano al pH neutro fisiológico, entran más rápido porque la fracción no ionizada es mayor. En cambio, y pues ya van a ver más adelante cómo aplica esto para la lidocaína y para la bupivacaína. Listo. Y aquí les dejo esta tabla que también es bien taquillera respecto a los diferentes tipos de fibras nerviosas sobre las que pueden actuar los anestésicos locales y también pues la cronología del bloqueo, o sea, cuáles fibras son más sensibles y cuáles son más resistentes. Aquí van a ver que a grosso modo tenemos tres funciones. Está la función autonómica, que es todo lo que viene de temperatura, que es lo que tenemos en la parte de la derecha de la tabla. Luego está la parte de propiocepción y sensibilidad, que pues normalmente siempre lo juntan en sensibilidad. Y por último está la función motora, que pues eso lo tenemos en orden de derecha a izquierda. Las fibras B, C y A delta se relacionan más con temperatura y son las primeras que se bloquean. Es por lo que la función autonómica es la primera que se pierde con el anestésico local. Luego está ahí en el número 3 y el número 4 con las fibras A gamma y A beta. Hay una pérdida de la propiocepción y pérdida de la sensibilidad de tacto y presión, que sería la pérdida de la sensibilidad, que es lo segundo que ocurre. Y ya por último tenemos la pérdida de la función motora, que sería con las fibras A alfa. ¿Listo? Siempre vamos a tenerlo en ese orden. Primero autonómico, luego sensorial y finalmente motor. Ese orden apréndenselo bien porque pues también lo suelen preguntar bastante. Ya con respecto a los diferentes factores que influyen en qué tan sensible o qué tan resistente es la fibra, consideramos el diámetro del axón y consideramos el grado de mielinización. Si ustedes se fijan ahí en el orden en el que va ocurriendo el bloqueo, que vamos de derecha a izquierda,
Las fibras más sensibles van a ser las pequeñas no mielinizadas. ¿Listo? Así yo tengo muy poquita mielina y tengo una fibra muy pequeña que pues precisamente son las fibras del dolor, las fibras que más me interesaría bloquear, van a ser muy sensibles a los anestésicos locales, mientras que las fibras ya más grandes que tienen axones así prominentes y que tienen mucha mielina no van a ser tan fáciles de bloquear. ¿Listo? Entonces, por si acaso les preguntan, recuerden, fibra pequeña no mielinizada es más sensible que fibra grande mielinizada. Es la regla de oro. Si tienen clara esa premisa o clara esa regla, ya de ahí en adelante lo pueden sacar. Ahora sí vamos a entrar en materia con cada uno de los medicamentos, que ya es la parte de la ayuda, pero pues ya les dije que no hay otra forma de hacer esto, toca que sea a punta de memoria, ¿listo? Comenzando con los ésteres, estos van a ser la cocaína, la benzocaína, la procaína y la tetracaína. Y aquí, ¿cuál es posible que les mencionen? Más que todo la cocaína. En términos generales, los ésteres tienen un mayor riesgo de reacciones alérgicas y de toxicidad sistémica, por lo que se reservan para pacientes alérgicos a las amidas. La cocaína es entonces un anestésico local tipo éster que, como ya vimos, estabiliza la conformación inactiva de los canales de sodio vuelta dependientes, evitando que se propaguen los impulsos en neuronas que ya vienen siendo estimuladas con estímulos dolorosos. Se usa más que todo en su forma tópica o cutánea para procedimientos superficiales. La cocaína es el único anestésico que bloquea la recaptación de catecolaminas, neurotransmisores del sistema nervioso simpático, pues que están a cargo de la respuesta de lucha y huida. Esto causa que las catecolaminas se acumulen y esto va a producir vasoconstricción, taquicardia y es bastante arritmogénico. Entre las catecolaminas, pues ya sabemos que está la dopamina, que pues también va a tener un efecto eufórico y va a modular el componente de la adicción, que es por eso que la cocaína pues tiene ese componente como droga psicoactiva. Otros efectos adversos son la alergia aguda o retardada en el sitio de aplicación, síncope vasovagal y posibles complicaciones isquémicas si el anestésico se da con un vasoconstrictor en áreas perfundidas por arterias terminales, que es la complicación que ya vimos antes. Y ya como ya hemos mencionado, si llegan al torrente sanguíneo pueden causar depresión en el sistema nervioso central, en primer momento pues en la parte neurológica, reducen la actividad de neuronas inhibitorias, producen inquietud, ansiedad e incluso convulsiones ya cuando hay una intoxicación seria. Y en dosis más altas pues ya generan bloqueo general de todas las neuronas, incluidas las del sistema respiratorio y puede ocasionar la muerte. Este efecto adverso lo comparten todos los anestésicos locales y se llama LAST o toxicidad sistémica por anestésicos locales, que ya lo vamos a ver pues en un apartado más adelante, de qué hacer cuando cuando uno produce un LAST, porque suele ser muy heterogénico. El caso típico es que uno está infiltrando en una sutura y uno se le olvida aspirar y uno no se da cuenta de que uno estaba en un vaso y uno suelta el bolo de lidocaína y eso se va por toda la sangre y nos genera pues este cuadro clínico. Las principales amidas que funcionan como anestésicos son la lidocaína, la mepivacaína y la bupivacaína. Y estas, las que tienen en su lista, pues son únicamente la lidocaína y la bupivacaína. Esas son las que siempre van a encontrar en su práctica clínica. Todas son metabolizadas a diferentes tasas por el sistema de citocromo P450 en el hígado. Y en general, pues las amidas son más seguras y pues como ya les mencioné, son las que se usan más comúnmente. Listo. La lidocaína es de pronto el medicamento anestésico local con el que ustedes más van a tener contacto en su práctica clínica. Es un medicamento extremadamente versátil. Se puede usar de forma tópica, para infiltración, intravenosa, intratecal, epidural, incluso como premedicación para secuencia de intubación rápida para disminuir reflejos laringeos. Es un medicamento muy útil y pues es muy barato también. Ustedes pueden comprar una ampolla de lidocaína como por 20.000 pesos y pues de verdad sirve para todo. En el perfil farmacocinético, pues la más frecuentemente usada, como ya les mencioné, se puede usar casi en cualquier situación. Tiene un inicio de acción más rápido que la bupivacaína porque tiene un pK de 7.9, tiene un pK más ácido y eso implica que pues va a haber mayor fracción de fármaco no ionizada que puede entrar fácilmente por la membrana de las neuronas y empezar a hacer su efecto. Al mismo tiempo tiene una potencia intermedia porque es menos liposoluble que la bupivacaína. Ya vamos a ver esto más adelante en inhalados, pero en general la liposolubilidad se relaciona con mayor potencia. ¿Por qué? Porque las membranas de las neuronas
tienen la bicapa de fosfolípidos, es una membrana lipídica. Y recuerden que lo polar va con lo polar va con lo polar. Si yo tengo lípido y lípido, pues van a estar ahí cómodamente el medicamento y va a tener un efecto más fuerte. Y ya por último, su duración no es tan larga. El único problema que de pronto tiene es que la duración es intermedia. La bupivacaína, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sí es un poquito más larga, ya vamos a ver por qué. Pero sí, es un medicamento muy, muy útil y como efectos adversos, pues puede tener bradicardia y bajo gasto, porque baja la tasa de potenciales de acción de los cardiomiocitos. También pues, se puede relacionar con vasodilatación hipotensión si nos llega al torrente sanguíneo, alergia aguda o retardada en el sitio de aplicación, complicaciones isquémicas que ya mencionamos porque se producen, y por último el LAST o la toxicidad sistémica por anestésicos locales que ya vamos a ver más adelante. Siguiendo con la bupivacaína, este medicamento es muy similar a la lidoca, también es súper versátil, se puede usar de diferentes maneras. En su perfil farmacocinético sí tiene unas diferencias claras, que es que tiene un inicio de acción más lento, tiene un pK más básico de 8.1, que va a hacer que haya más fracción ionizada del medicamento y pues es la que no puede entrar. Va a tener mayor potencia que la lidocaína porque es más liposoluble y va a ser de larga duración, es más prolongado. Precisamente por el hecho de que tiene una alta potencia y que es más prolongado, es que es el medicamento de elección para las epidurales en el trabajo de parto. Sin embargo, pues con efectos adversos tiene un problema, que pues la mayoría de efectos adversos son muy similares a los de la lidoca, pero tiene uno que lo distingue y que es importante que se sepan, que es altamente cardiotóxico. Si yo meto bupivacaína y se me va para un vaso, puede causar depresión miocárdica severa. Eso de que un LAST por bupivacaína es mucho más grave que un LAST por lidocaína. Y ya aquí me quería detener un momento a revisar propiamente el LAST, porque es una complicación que perfectamente le podría pasar a cualquiera. O sea, si uno va a infiltrar y se le olvida la típica de aspirar, y de pronto quien quita que no se metió en un vaso y uno suelta el bolo de lidoca, esto puede pasar y uno tiene que saber qué hacer. Es el LAS, por definición, evento adverso potencialmente fatal, ocasionado por la introducción del anestésico local en la circulación sistémica o también por una sobredosis de anestésico local, así uno no lo haya puesto directamente en el vaso. ¿Esto qué va a pasar? El anestésico se va a meter y va a bloquear canales de sodio con su actividad normal en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular. ¿Cómo se manifiesta clínicamente tan pronto ustedes dan ese bolito de lidocaína? La primera manifestación va a ser en el sistema nervioso central, que es una serie de pródromos del LAST, que pueden ser tinnitus, sabor metálico, parestesias perorales y un estado de confusión aguda. Ya si pues la inyección que ustedes dieron fue significativa y la cantidad de anestésico local que se les fue es importante, los pacientes pueden debutar con convulsiones, que es la manifestación más común. Y ya en la parte cardiovascular van a tener primero un momento de excitación cardiovascular, seguido de un momento de depresión cardiovascular. Pues al principio van a tener taquicardia, van a tener hipertensión y luego pues se les va a bajar el paciente y va a tener bradicardia, bloqueos auriculoventriculares y nos puede entrar en paro, generalmente asistolia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso que se nos produzca un LAST? En primer lugar, asegurar vía aérea, porque ese paciente puede perder la vía aérea rápidamente cuando tenga alteración del estado de conciencia. Iniciar oxigenoterapia al 100%. Si el paciente nos convulsiona, lo manejamos con benzodiazepinas. En pacientes con síntomas severos, que por ejemplo estén convulsionando o que tengan inestabilidad hemodinámica, ahí sí es importante iniciar emulsión lipídica al 20%. ¿Qué puede pasar? Que el paciente me haga un poquito de prodromos y que luego se le baje. Y no fue tan grave, como que de pronto la dosis de anestésico local que se fue a la sangre no fue tan significativa y el paciente resolvió espontáneamente. En ese caso, no hay necesidad de darle un manejo adicional. Pero si el paciente me está convulsionando y si está inestable hemodinámicamente, ahí sí iniciamos un medicamento que se llama emulsión lipídica al 20% intravenoso. ¿Qué hace la emulsión lipídica? Es un líquido, una serie de partículas lipídicas que van a secuestrar el anestésico de órganos críticos, principalmente cerebro y corazón, van a ir allá, lo van a atrapar y lo van a llevar a tejidos que lo puedan metabolizar rápidamente para reducir la sintomatología. Listo, ya dejando de lado la parte de anestésicos locales y pasando a los anestésicos generales,
Estos se dividen en anestésicos intravenosos y anestésicos inhalados y se van a utilizar para inducir un estado de anestesia en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. El estado de anestesia comprende pues una serie de condiciones que hacen que la cirugía sea tolerable para el paciente. Entre ellos pues está la pérdida de la conciencia o la hipnosis, que es que el paciente no está consciente de sí mismo o del entorno que lo rodea. La sedación, que es que se eliminan los movimientos en respuesta a estímulos dolorosos. La analgesia, que es que el paciente ya no experimenta dolor. Y la amnesia, que es que no hay memoria del procedimiento. Para cada paciente, pues van a ver que los anestesiólogos usan un cóctel diferente. Entonces, es una combinación de medicamentos en los que cada uno suple una de las funciones, o pues hay medicamentos que suplen más de una función. Por ejemplo, pues podemos usar para el componente analgésico opioides, para la amnesia benzodiazepinas, para la inducción casi siempre propofol, bloqueadores neuromusculares para la relajación. Y pues sí, o sea, los anestesiólogos van jugando con los medicamentos que van poniendo para poder asegurar que estas cuatro funciones se logren suplir. El mecanismo de acción de los anestésicos generales pues consiste en una depresión del sistema nervioso central, es decir, que genera una baja en el número de potenciales de acción que se disparan, y esto lo hace ambos bloqueando sinapsis excitatorias y promoviendo sinapsis inhibitorias, lo atacan desde dos lados. Entonces, el principal neurotransmisor excitatorio, pues ya sabemos que es el glutamato, que se une a los receptores NMDA en la neurona postsináptica para comenzar la propagación de un potencial de acción. Y ya en la otra cara de la moneda tenemos el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, que se une a receptores GABA tipo A, tipo B y tipo C, y produce la entrada de iones de cloro que hiperpolarizan la neurona postsináptica e impiden la propagación del estímulo. Por ende, los anestésicos pueden trabajar ya sea bloqueando receptores de glutamato como antagonistas o uniéndose o modulando receptores de GABA como agonistas o moduladores alostéricos, lo que pues va a aumentar la sensibilidad del receptor. Y aquí en esta parte era solo recordarles que en la anestesia hay dos fases. Está la fase de inducción, que es la entrada del paciente al estado de anestesia, y está la fase de mantenimiento, que es la prolongación del estado anestésico. Una cosa es dormir al paciente y otra cosa es hacer que se mantenga dormido. Y ya con base en la forma de administración, estos pueden ser parenterales o inhalados, que fue lo que ya les había mencionado. Listo. Los anestésicos parenterales o intravenosos se van a inyectar directamente en el torrente sanguíneo. Son agentes altamente lipofílicos usados para la inducción con una sola inyección, aunque algunos de ellos se pueden usar para el mantenimiento con una difusión continua, principalmente pues el propofol. Una vez en la circulación, esos viajan a tejidos altamente lipofílicos con alta irrigación, tales como el cerebro y la médula espinal, que es donde van a inducir el estado anestésico. Al cumplir su función, estos se vuelven a difundir a la sangre y pues son metabolizados en el hígado y eliminados por vía renal. Vamos a dividirlos en los que actúan potenciando la vía inhibitoria de GABA, que son el propofol, el etiomidato, el midazolam y el tiopental, y los que actúan bloqueando la vía estimuladora del glutamato, que ahí tendríamos únicamente a la ketamina. Los GABAérgicos funcionan como agonistas moduladores de receptores de GABA. Son utilizados más que todo para la inducción, ya que son de acción rápida, tardan entre 20 y 30 segundos en tener efectos y duran muy poco si se dan en dosis únicas. Sin embargo, pues se pueden usar para mantenimiento de procedimientos largos, dándolos en infusión continua. Y pues luego ya está la ketamina, la cual funciona como antagonista no competitivo del receptor NMDA de glutamato, que básicamente bloquea la entrada de calcio y sodio en el receptor, disminuyendo de esta manera pues la excitación neuronal. Ahora sí, revisando cada uno, vamos a comenzar con el más común, el que de pronto más van a ver en salas de cirugía de la Santa Fe, que es el propofol. Vía de administración intravenosa, mecanismo de acción, pues va a ser un agonista del receptor GABA a nivel de la formación reticular. Esto va a hacer que aumente la conductancia de cloro, generando inhibición neuronal por hiperpolarización. Es un medicamento que baja la presión intracraneal, esto es bastante útil y tiene efectos hipnóticos, antieméticos, antipruriginosos y anticonvulsivantes. Dentro de su utilidad, pues la primera línea o la primera opción de anestesia para la inducción y se prefiere sobre el tiopental, que es un medicamento que ya vamos a ver más adelante, ya que no se asocia con vasoconstricción. Es el medicamento de elección para anestesia total intravenosa, que ya la vimos en la escala de Apfel con las náuseas y vómitos postoperatorios.
Es un depresor respiratorio profundo que lleva a la apnea al paciente después de una dosis de inducción. No tiene efectos analgésicos ni como relajante muscular. Y ya en el perfil de efectos adversos, pues en primer lugar tiene vasodilatación que puede llevar a hipotensión. Es un fuerte depresor cardiovascular y un fuerte depresor respiratorio. Puede inhibir el metabolismo mitocondrial de ácidos grasos y causar algo que se denomina como síndrome de infusión de propofol, que pues se caracteriza por bradicardia, falla cardíaca, acidez metabólica, rabdomiólisis, hígado graso y hepatomegalia. Siempre que tengan un paciente con alguno de esos síntomas después de haber iniciado propofol, sospechen síndrome de infusión por propofol. Y otro efecto adverso que pues no está tan bien descrito, pero pues algunos doctores lo mencionan, otros no, es que en pacientes con alergias a la soya o a productos del huevo pueden hacer anafilaxia porque el propofol, no sé si lo han visto, es como una leche y esa viene de hecho del huevo. Entonces, pues si hay una reacción cruzada ahí, podríamos tener un problema, pero pues es un efecto que no está realmente tan bien descrito. Siguiendo con el etomidato, este medicamento es bastante similar al propofol. Respecto a su mecanismo de acción, potencia el receptor GABA al aumentar la afinidad del GABA endógeno por el receptor a nivel de la formación reticular, que es la red neuronal en el tallo cerebral, que pues va a controlar el estado de conciencia, las funciones autonómicas, motoras y viscerales. De esta manera pues va a prolongar la apertura del canal de cloro, causando hiperpolarización neuronal y depresión del sistema nervioso central. Sin embargo, también en algunos casos ya descrito que puede ser un agonista directo como el propofol. Aquí pues realmente la distinción es que el etomidato es un potenciador del receptor, mientras que el propofol sí es un agonista. ¿Listo? Aunque pues aquí también algunas fuentes dicen que también es un agonista. Listo. Este medicamento como tal se prefiere en pacientes con inestabilidad hemodinámica ya que no tiene depresión cardiovascular. ¿A qué se refiere con que no tiene depresión cardiovascular? A que es neutro hemodinámicamente. No me va a subir la tensión, no me va a bajar la tensión, no me va a subir la frecuencia, no me va a bajar la frecuencia. Si yo tengo un paciente que yo quiero mantenerle sus parámetros hemodinámicos lo más quietos posibles, el etomidato es el medicamento perfecto. ¿Es en qué pacientes lo pensaría usar? En pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en pacientes con cardiomiopatías isquémicas crónicas, en pacientes con arritmias, principalmente fibrilación auricular, ACV, shock cardiogénico con una falla cardíaca, que el problema no es que le falten líquidos o que le falte sangre, no es que se esté desangrando, sino que el corazón como bomba ya no da más. Entonces, pues ahí me interesa que los parámetros hemodinámicos se mantengan lo más posible. Y en shock séptico avanzado. No tiene efectos analgésicos ni como relajante muscular. Aquí pues hay una acotación que es que si tenemos un shock hemorrágico, que ahí sería por pérdida de sangre, ahí sí pensamos en otro medicamento, porque el shock hemorrágico ocurre más que todo en otro contexto, que ya vamos a ver más adelante. Dentro de esos efectos adversos, importantes que genera supresión adrenal por inhibición de la CYP11B1, del cortisol y la corticosterona y la CYP11B2, pero pues eso no es muy importante que lo sepan. El caso es que en un paciente con insuficiencia adrenal ni se les ocurra ponerle tomidato porque lo terminan de volver nada. También pues náuseas y vómito postoperatorio. Y se ha descrito que está asociado con mioclonías, entonces contracción involuntaria de un músculo o de un grupo muscular. Y es por eso que está contraindicado en epilepsia, porque algunas formas de la epilepsia debutan es con mioclonías. Es un tipo de epilepsia. Continuamos con el midazolam. El midazolam es una benzodiazepina que modula el receptor GABA. No es un agonista directo, sino un modulador similar pues, a los demás, excepto el propofol, que sí es el que más se describe como agonista directo. Este va a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro cuando GABA se une a su receptor y va a reducir de esta manera la excitabilidad neuronal en el sistema nervioso central. Aquí una cosa importante es que el midazolam aumenta la frecuencia de apertura, mientras que otros medicamentos lo que hacen es que modulan la duración o el tiempo de apertura. Una cosa es qué tanto se abre el canal, como qué tan espaciado, y otra cosa es cuánto tiempo dura cada vez que se abre. El midazolam dura más como qué tan espaciado se abre. Aumenta la frecuencia de apertura, ¿listo? Para que salga más, para que entre más cloro y se hiperpolarice más la neurona. A comparación de los demás anestésicos parenterales, su efecto tarda un poco más en iniciar, pero tiene una duración más larga. Esto puede ser útil o puede no ser útil dependiendo de lo que uno quiera para un paciente. Si yo lo quiero inducir de una y yo necesito que se me duerma rápido, no voy a pensar en midazolam, voy a pensar más en un propofol, en ketamina.
porque este se demora un poquito más en dormir a los pacientes. Pero una de los duerme por más tiempo. Entonces es más como una situación en la que uno necesita saber como qué me interesa más, que esté más tiempo dormido o me interesa una inducción rápida. Digamos, por ejemplo, en secuencia de intubación rápida, nunca van a poner midazolam porque la idea es, ajá, intubar al paciente rápidamente. Se utilizan anestesia general, más que todo por su efecto amnésico. Los pacientes no recuerdan la cirugía. Es el medicamento de elección pues, para sedación preoperatoria y para endoscopias. Es van a ver en gastro, lo usan mucho para las endoscopias y para las colonoscopias porque el paciente queda medio groggy, no queda dormido del todo, queda medio groggy y tiene una recuperación muy fácil, no quedan con déficits después, es un despertar más descomplicado. También otro detalle importante que les pueden preguntar es que las benzodiazepinas y el midazolam puntualmente reduce la dosis necesaria para la inducción anestésica con propofol. Eso que implica que si yo le pongo midas a un paciente, un poquito de midas, y luego le voy a poner propofol como inductor principal, la dosis de propofol tiene que ser menor porque ambos modulan el mismo receptor. Este efecto está descrito para todos los que tienen efecto sobre GABA, pero más que todo con el propofol. Cuando yo como no midazo propofol, la dosis de propofol pasa a ser menor. Respecto a efectos adversos, pues tiene una depresión respiratoria importante. Es por eso que en pacientes viejitos, lo en la ideal es no usar tanto midazolam. Depresión cardiovascular también. Sin embargo, pues en menor grado que el tiopental, que ya la vamos a ver más adelante. La depresión respiratoria, si se nos va la mano y el paciente empieza a hacer una depresión respiratoria muy importante, o por ejemplo un paciente intoxicado por benzodiazepinas en urgencias, la reversión se hace con flumacenilo. ¿Listo? Eso ténganlo muy en cuenta, ese medicamento se apréndanselo para la vida. Lo preguntan mucho, todo el tiempo, van a estar muy expuestos a ese medicamento en las diferentes especialidades. Amnesia anterógrada es otro efecto que pues depende de que ustedes como lo vean, puede ser adverso, puede ser efecto benéfico. Digamos, fuera de un contexto perioperatorio se puede considerar una disfunción cognitiva indeseada, pero pues si estamos en un contexto intraoperatorio, que no se acuerde o que tenga amnesia es bueno, es lo que es de hecho el objetivo para el cual damos el medicamento. También puede generar un poquito de tolerancia y pues su metabolismo es que todo a nivel hepático y se elimina a nivel renal. Y ya terminando con los GABAérgicos, tenemos el tiopental, que el tiopental es un barbitúrico, es un grupo farmacológico y también es un modulador del receptor de GABA. Sin embargo, a diferencia del midazolam, el tiopental modifica la duración o el tiempo de apertura del canal de Cloro. Recuerden que el midazolam es frecuencia, el tiopental es tiempo de apertura cada vez que se abre. También tiene efectos anticonvulsivantes, no tan bueno como el propofol. Ambos tienen efectos anticonvulsivantes, pero si yo pienso en un paciente con epilepsia, yo le mandaría más propofol que tiopental. Si les preguntan por un medicamento con efectos anticonvulsivantes, casi siempre ante la duda pongan propofol. Propofol es el más seguro, es el que más efectos positivos tiene de todos los anestésicos parenterales. Entonces, si no saben o no están seguros porque varios tienen el mismo efecto seguro, váyanse a la vía confiable, que es el propofol. Este medicamento es particularmente útil en pacientes con trauma cráneoencefálico, ya que es el que más reduce la presión intracraneal. Entonces, tiene un paciente que necesitan inducir y que tiene un trauma en la cabeza, que tiene un edema cerebral importante, pónganle tiopental. Se usa para sedación también en terapia electroconvulsiva y para casos en los que los pacientes convulsionan durante o después de la anestesia. Como ya les dije, tiene un efecto anticonvulsivante importante, al igual que el propofol. No tiene efectos analgésicos ni como relajante muscular. Y ya en la parte de efectos adversos, tiene depresión cardiovascular que puede llevar a hipotensión, también causa bronconstricción, es importante. Es el único de los, o pues el principal de los parenterales que causa laringoespasmo y broncoespasmo. Al hacer que los mastos de la vía aérea pues liberen histamina, por lo que está absolutamente contraindicado en pacientes asmáticos. En pacientes asmáticos nunca les pongan tiopental. También es un inductor CYP450, entonces pues puede tener ahí varias interacciones medicamentosas. Se asocia también con mioclonus, al igual que el etomidato, alucinaciones visuales y sueños lúcidos. Y por último, pues está contraindicado en pacientes con porfiria, con enfermedad de Addison, con enfermedad hepática o renal, anemia severa, trastornos tiroideos, miastenia gravis, asma y descompensación cardíaca severa. Si les mencionan porfiria en algún lado, tiopental. ¿Listo?
Ya en la otra cara de la moneda tenemos la ketamina. La ketamina es un antagonista no competitivo del receptor NMDA de glutamato. Tiene un mecanismo de acción completamente diferente. Bloquea la entrada de calcio y sodio en el receptor, de esta manera pues disminuyendo la excitación neuronal. También interactúa con receptores de opioides, por lo que es un fuerte analgésico. Eso es muy importante porque esto permite que sea un ahorrador de opioides. No tenemos que usar tanto opioide porque pues ya de por sí el inductor tiene un efecto analgésico. Y también tiene efecto en receptores monoaminérgicos de serotonina y dopamina, por lo que tiene también efectos recreativos. Este medicamento pues estimula el sistema nervioso simpático, aumentando la presión y el gasto cardíaco. No es hemodinámicamente neutro como el etomidato, sino que en este caso sí me sube los parámetros hemodinámicos cuando tengo, por ejemplo, un shock hemorrágico. En un paciente con trauma que se me esté desangrando, que tenga una fractura de cadera con compromiso vascular. Cualquier caso de shock hemorrágico en trauma, el medicamento ideal va a ser ketamina. Tiene también un inicio de acción más rápido y una duración más larga que los demás anestésicos parenterales, por lo que también es muy útil porque es un inductor rápido en secuencia de intubación rápida, por ejemplo, en trauma también es uno de los medicamentos predilectos. Causa broncodilatación, por lo que también es apto para asmáticos. De hecho, genera un mayor grado de broncodilatación que el propofol. Eso es clave porque entonces tienen parciales, ponen un paciente que tiene asma y que necesitan abrirle la vía aérea rápidamente. El medicamento más predilecto para ese caso es la ketamina. Se utiliza para anestesia disociativa y es clave en medicina de emergencias y trauma. ¿A qué me refiero con anestesia disociativa? Es un estado en el que el paciente no está del todo inconsciente, sino que puede respirar, puede abrir sus ojos, puede tragar y moverse de forma involuntaria. Sin embargo, no se pierde el componente amnésico. El paciente no va a recordar nada de lo que le pasó. ¿Listo? Y ya con respecto a a sus efectos adversos, qué pena. Aumenta el flujo de sangre cerebral y la presión intracraneal. Es el que más aumenta la presión intracraneal y es por eso que está absolutamente contraindicado en pacientes que lleguen con edema cerebral, con hipertensión endocraniana. Nunca les pongan ketamina, ¿listo? O sea, si yo tengo un paciente con trauma cráneoencefálico, en esa situación, perfecto tiopental, pero nunca ketamina, porque pues obviamente les va a aumentar más esa perfusión cerebral, les va a aumentar más la presión intracraniana y pues el paciente se puede herniar, ese paciente se puede morir. ¿Listo? También pues se ha relacionado con alucinaciones y delirios temporales. Es un medicamento simpático mimético, como ya les mencioné, sube los parámetros hemodinámicos, taquicardia, hipertensión, nistagmus y aumento de la salivación. Y ya terminando los parenterales, tenemos el rarito. El rarito es la dexmedetomidina. Lo pongo acá en anestésicos intravenosos porque me tocaría abrir otra categoría aparte, porque realmente no es un anestésico, o sea, no es un inductor, no es un hipnótico como como los demás parenterales, sino que es un sedante. Y pues tiene una cantidad de efectos que son increíbles, con un perfil muy seguro, no tiene ninguna contraindicación. Es un medicamento que sirve para todo, de verdad, tiene un perfil increíble. Y es por eso que los anestesiólogos en sitios de alto nivel como la Santa Fe, por favor no van a preguntar por Dexmedeto en hospitales de la subred, porque pues lo más probable es que se van a reír de ustedes y les van a decir eso no hay acá, porque sí es un medicamento muy moderno que pues ha revolucionado el campo de la anestesia, pero pues sí es caro, es bien caro y difícil de conseguir. ¿Cómo funciona? Funciona como un agonista selectivo de receptores alfa-2 adrenérgicos en las neuronas presinápticas del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso central a nivel del locus ceruleus, donde produce sedación y un poquito de disminución del estado de alerta, es un poquito hipnótico. Y a nivel de la médula espinal, pues produce analgesia. Lo que hace es que aumentar el feedback negativo presináptico, reduciendo la liberación de noradrenalina. Y de esta manera, pues aumenta la vasodilatación, reduce la presión arterial y la liberación de catecolaminas. Se utiliza más que todo para efectos de sedación. Tiene efectos sedantes, analgésicos, ansiolíticos y simpaticolíticos. Reduce significativamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por su efecto analgésico también es un ahorrador de opioides importante, reduce la necesidad de opiáceos. Se usa como anestésico porque inducen estados similares al sueño fisiológico, con menos depresión respiratoria en comparación a los demás anestésicos, pero como tal no son inductor. O sea, tú no puedes darle solo dexmedetomidina y que ese sea el plan anestésico de inducción porque pues no te va a funcionar también en en un contexto intraoperatorio.
Mientras que el desflurano produce delirio en niños, ya vamos a ver el desflurano más adelante, este lo disminuye. Y lo más importante de este medicamento es que no tiene ninguna contraindicación. Como efectos adversos, de pronto podrá tener bradicardia, ya que disminuye la frecuencia cardíaca por inhibición simpática, hipotensión por el mismo efecto, hipertensión transitoria al inicio de la infusión, agitación, constipación, náuseas y sedación. Pero en general es un medicamento muy, muy seguro. Bueno, ahora dejando de lado los anestésicos parenterales, vamos a entrar al mundo de los anestésicos inhalados. Los anestésicos inhalados, a diferencia de los parenterales, se caracterizan porque tienen una ventana terapéutica muy corta, por lo que alcanzar una dosis tóxica es un riesgo importante. Ahí en la parte de abajo tenemos lo que es la ventana terapéutica. Recuerden que hay medicamentos que tienen una dosis efectiva y que ya cuando nos pasamos un poquito más está el índice terapéutico, que es esa ventana, y luego tenemos una dosis tóxica. Entonces con esos medicamentos la dosis y ir controlando muy bien qué tanto medicamento estamos poniendo es fundamental. Estos fármacos son gases o líquidos volátiles que se dan por una máscara de inhalación o por un tubo endotraqueal. Luego, pues estos medicamentos viajan hasta los alveolos y pasan a la sangre en el intercambio alveolo capilar para así difundirse a las diferentes partes del cuerpo y se eliminan por el mismo sitio por el que entraron. Tienen una eliminación por vía pulmonar cuando el paciente pues exhala o cuando el ventilador hace la función de exhalación. Si el anestésico es altamente lipofílico, este se va a distribuir mucho más rápido por los tejidos que recuerden que tienen membranas lipídicas y la recuperación también va a ser más rápida. Por otro lado, si esos tienen una alta solubilidad en sangre, si son muy hidrosolubles, estos se van a unir a proteínas plasmáticas, va a ser más difícil su distribución y van a tener un onset y una recuperación más lenta, son más difíciles de eliminar. Esto parece contraintuitivo y realmente tocó meterle mucha, a mí me tocó meterle mucha cabeza para entender realmente cómo funcionaban estos medicamentos y todo el tema de la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Pero es siguiente que ustedes lo piensen como que si hay un medicamento que yo voy a poner y que va a llegarme al cerebro por vía sanguínea, pero es muy hidrosoluble, o tiene mucha hidrosolubilidad en sangre, eso lo que implica es que le va a gustar quedarse en la sangre y que la sangre va a tener mucha capacidad para almacenar moléculas de ese medicamento. Eso que implica que si es muy hidrosoluble y yo me interesa que llegue al cerebro y que empiece su efecto anestésico en el cerebro, porque la idea es dormir al paciente. Si es muy hidrosoluble, pues se me va a quedar ahí. Y pues voy a tener que ponerle más y más y más y más y más por vía alveolar para que esa sangre que recibe tanto medicamento, porque le gusta tanto ese medicamento, por fin se sature y permita que el medicamento se empiece a pasar al cerebro. Es como saturar un compartimiento. Imaginen la sangre como un compartimiento, el compartimiento intravascular. Y si el medicamento es muy hidrosoluble o le gusta mucho estar en la sangre, pues no se va a pasar donde tiene que pasar. La idea es que use la sangre como un vehículo y que pase directamente al cerebro y empiece a hacer el efecto anestésico y que inicie más rápido. Pero si se me queda ahí en la sangre, me toca ponerle más y más y más para que por fin lo sature y se pase al cerebro, pues tenemos un problema porque pues tenemos que dar más anestésico. En cambio, menos hidrosolubilidad es que la sangre no le gusta y la sangre no lo va a recibir y se va a saturar muy rápido ese medicamento. En si es menos hidrosoluble, va a entrar por vía alveolar, va a pasar a la sangre y va a hacer un bypass del compartimiento intravascular, se va a saltar el compartimento intravascular y va a viajar por la sangre un momentico y luego va directo al cerebro. Y ahí empieza a hacer el efecto. Es inicio más rápido si es menos hidrosoluble, inicio más lento si es más hidrosoluble. Y aplica igual para cuando el medicamento ya se va a eliminar. Si es muy hidrosoluble, se va a quedar ahí en el cuerpo más tiempo y la eliminación va a ser más lenta. Si es muy poco hidrosoluble, pues va a salir más rápido. Y pues no tiene mayor problema porque pues cuando está en la sangre pasa de un lado a otro muy rápido porque no le gusta la sangre. Entonces, ese es más que todo como el concepto. En el libro está muy bien descrito, si lo quieren revisar más a profundidad, porque ese tema es enredado de entender, es bien enredado. Y con la liposolubilidad, y cuando ya hablan de liposoluble y hidrosoluble se complica más. Ahorita les explico un poquito mejor lo de la liposolubilidad, pero pues sí, si lo quieren revisar más a profundidad, ahí está un poquito mejor descrito en el libro. Listo, aquí está la primera diapositiva que se tienen que tatuar, porque esa es una pregunta que siempre va, o sea, siempre va ya sea en el parcial o en el final, porque todo lo que se pueda ordenar
se los van a poner a ordenar. Entonces, si pueden ordenar los anestésicos inhalados de acuerdo con solubilidad, de acuerdo con su MAC, va a pasar. Entonces, primero, ¿qué es la MAC? La MAC es la concentración del anestésico en los alveolos necesaria para prevenir respuestas de movimiento en el 50% de los pacientes ante un estímulo quirúrgico. O sea, es la cantidad de anestésico que necesito para que el paciente se me quede quieto, básicamente. Cada anestésico inhalado va a tener un MAC diferente. Y ese MAC ya vamos a ver más adelante que se va a relacionar con la potencia. Entre más MAC, el medicamento es menos potente. ¿Por qué? Porque requiero más concentración al violar de medicamento para que el paciente se me quede quieto. Si tengo un MAC muy pequeño, eso implica que el medicamento funciona muy bien y que es muy potente porque con muy poquito medicamento el paciente ya no me responde. Entonces aquí organicen, la idea es organizarlo. Aquí lo tengo del menos potente al más potente. Entonces recuerden que entre más MAC es porque requiere más concentración alveolar, por lo que el óxido nitroso es el menos potente. Luego tenemos con 105 al cuadrado. Luego tenemos el desflurano que tiene una MAC de 6. Luego tenemos el sevoflurano que tiene una MAC de 160. El isoflurano que tiene una MAC de 1.2. Y por último, el alotano es el más potente. Pero el alotano ya no lo usamos, ya vamos a ver por qué. El alotano es un veneno, pero pues ya vamos a ver por qué. Pero es el más potente. Dentro de lo que es la clasificación de acuerdo con la MAC, es el más potente. Y ya aquí les traía esta tablita que pues muestra cómo cada factor puede influenciar la MAC. Pero pues esto que se lo sepan realmente es muy secundario, esto no es muy preguntable, no es muy de parcial. Es más como para que entiendan más el mecanismo, pero pues hay diferentes variables que lo pueden modificar. Entonces, por ejemplo, en la temperatura, la edad, en pacientes más jóvenes el MAC sube, en pacientes más viejos el MAC baja, la intoxicación aguda por alcohol lo baja, el uso crónico lo sube, la anemia lo baja, la presión de oxígeno lo baja, la presión de CO2 también lo baja. La función tiroidea no lo modifica. La presión arterial, si está muy bajita, lo baja. Los electrolitos, la hipercalcemia lo baja, la hipernatremia lo sube, la hiponatremia lo baja. El embarazo lo baja, si de pronto es importante. Y ya pues una serie de medicamentos que pues no vas a revisar acá, pero pues que ahí están, pues si los quieren revisar. Y aquí les quería complementar con la explicación de por qué un medicamento más liposoluble es más potente. Y esto viene escrito en la ley de Meyer-Overton. La ley de Meyer-Overton dice que la potencia de los anestésicos inhalados es proporcional a la liposolubilidad e inversamente proporcional a la MAC. Estos medicamentos producen su efecto al disolverse en las membranas lipídicas del sistema nervioso central. Recuerden que las neuronas tienen membranas que están a base de lípidos. Si yo tengo un medicamento que es altamente liposoluble, le va a gustar quedarse en esas membranas y pues va a tener un efecto más potente porque se acumula fácilmente ahí y alcanza una concentración más alta en el cerebro con una menor MAC. Entonces, esa es como la idea para que tengan clara. Y ya por otra parte, otro concepto que se menciona mucho son los tales coeficientes de partición, que el que más me interesa que sepan y el más práctico de todos es el coeficiente sangre-gas, que es la relación de qué tanto medicamento está en sangre y qué tanto medicamento está en gas cuando se llega a un estado de equilibrio. Es el coeficiente de partición sangre-gas es alto, implica que el paciente, que el medicamento, qué pena, prefiere disolverse en sangre y tarda más en llegar al cerebro, lo que ya les había explicado. Le gusta quedarse en la sangre, entonces no va a llegar al cerebro y el inicio va a ser más lento, pero va a durar más tiempo, porque así como no le gusta entrar, o pues se demora más entrando, se demora más saliendo. Y un coeficiente bajo, o sea que hay más en gas que en sangre, implica que la sangre se satura rápidamente y el medicamento, como ya les comenté, hace el bypass del espacio intravascular y se va directo al cerebro desde los pulmones. Tiene un inicio más rápido, pero su efecto como tal va a ser más corto por el mismo motivo. Y aquí era traerles otra manera de la cual les pueden pedir que ordenen los anestésicos inhalados. Pueden pedirles que los ordenen de acuerdo con la MAC o les pueden pedir que los ordenen de acuerdo con el grado de solubilidad. Y pues aquí se sobreentiende que estamos hablando de hidrosolubilidad o solubilidad en sangre. Para ello, ustedes pueden mirar en el libro los coeficientes de partición sangre-gas, que ya explicamos cómo funcionan. Entre más alto sea, implica que en equilibrio el medicamento prefiere estar en sangre o prefiere estar disuelto en sangre. Entonces, más coeficiente sangre-gas, más solubilidad, y el orden en este caso sería primero alotano, segundo isoflurano, tercero ceoflurano, cuarto óxido nitroso y por último desflurano. Claramente, pues de mayor a menor. ¿Listo?
Ya entrando pues a la farmacología de todo este asunto, hay 5 medicamentos en anestésicos inhalados que son claves, que son el desflurano, el alotano, el isoflurano, el sevoflurano, que estos 4 forman su propia categoría, y luego está el rarito, que es el óxido nitroso. Los primeros 4 tienen efectos mixtos actuando sobre varios receptores. En primer lugar, son potenciadores del receptor GABA-A, el mismo de los anestésicos parenterales, antagonistas del receptor NMDA, pero pues una actividad menor. Se han asociado también con canales de potasio TASC1 volta dependientes que permiten la salida de potasio y la hiperpolarización de la membrana. También potencian receptores de glicina en la médula espinal, lo que contribuye a la inmovilidad y la relajación muscular. Y inhiben receptores nicotínicos neuronales de acetilcolina, reduciendo así la transmisión excitatoria. En cambio, el óxido nitroso es un gas que funciona principalmente como antagonista de receptores de glutamato NMDA, pero que también modula canales de potasio volta dependientes, TASC1 y TREC1, induce liberación de endorfinas y encefalinas que activan receptores mu-opioides, potencia receptores de glicina en la médula espinal y contribuye a la inmovilidad y la relajación leve. Este no tiene efectos como potenciador de GABA ni sobre receptores neuronales de acetilcolina, que es la diferencia clave que la idea es que saquen de esta diapositiva. Listo, arrancando con el óxido nitroso, este medicamento es el menos potente de todos los inhalados al tener una baja solubilidad en sangre y lípidos, como ya hemos visto ahorita en la tabla. Tiene una inducción y recuperación rápida, pero efectos muy débiles. Para llegar a un estado anestésico solamente a punta de óxido nitroso se tendría que dar en forma pura, lo que es inseguro por lo que el paciente no podría recibir oxígeno al mismo tiempo. A bajas concentraciones tiene un efecto analgésico, por lo que se puede usar en odontología. Y un datazo importantísimo es que es el único anestésico inhalado que no causa hipertermia maligna. Eso no implica que sea un buen medicamento, realmente no lo es. Pero tiene ese dato, que es el único que no causa hipertermia maligna, a diferencia de los demás inhalados, todos los demás lo causan, junto con la succinilcolina, que es el único bloqueador muscular despolarizante. Aquí tiene un efecto curioso, que es que tiene efecto de segundo gas. El efecto de segundo gas, ¿qué es? Es que combinado con otros anestésicos inhalados, reduce las dosis terapéuticas. En otras palabras, los hace más efectivos. Es el único inhalado que tiene efecto de segundo gas. El problema de este medicamento, ¿dónde está? En que tiene una gama de efectos adversos increíblemente grande. En primer lugar, disminuye la respuesta de taquipnea compensatoria cuando los pacientes tienen hipoxia. En otras palabras, oculta la hipoxia, por lo que es clave monitorear la saturación de oxígeno arterial en todo momento. Puede causar expansión de gases atrapados en cavidades corporales cerradas, por lo que está contraindicado en neumotórax y en obstrucción intestinal. Nunca piensen en un óxido nitroso cuando hay gas atrapado en alguna parte. Aumenta también la resistencia vascular pulmonar, asociado con vómito, dado que estimula receptores de dopamina y serotonina en el centro del vómito del tronco encefálico. Anemia megaloblástica, este es uno raro y este es uno preguntable. Oxida el ion de cobalto que tiene la vitamina B12 y de esta manera inhibe la metionina sintasa, que recuerdan de bioquímica. Esto inhibe la conversión de 5-metil-tetahidrofolato a tetahidrofolato e interfiere con la síntesis del ADN. Y precisamente por esta misma línea de la inactivación de la vitamina B12, genera neuropatía periférica, porque la B12 es clave para la síntesis de mielina por la misma vía de la metionina sintasa. Y finalmente, pues el medicamento teratogénico, nuevamente por el déficit de cobalamina, ya que puede aumentar el riesgo de efectos del tubo neural. Y en la otra cara de la moneda ya tenemos esos 4 medicamentos que son los ANOS, el alotano, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano. En la columna de la izquierda les voy a poner la información básica de los anos en general que comparten estos 4. Eso, lo que está en la izquierda es de los 4. Y en la derecha les voy a poner las características importantes o diferenciadoras de cada uno. ¿Listo? Entonces, en términos generales, los anos, estos 4 medicamentos, ¿qué utilidad tienen? Tienen una mayor distribución tisular que el óxido nitroso, por lo que son más potentes y tienen un efecto anestésico mayor. Como efectos adversos generales que causan todos, vasodilatación, depresión cardiovascular, depresión respiratoria, disminuyen la respuesta de taquipnea compensatoria en pacientes con hipoxia, también aumentan el flujo de sangre del cerebro, lo que aumenta la presión intracraneal. Hay unos que lo aumentan más que otros. Hay una tabla en el Morgan que pues les muestra unas flechitas para arriba y para abajo cuáles son peores en términos de cada una de estas funciones, cuál genera más depresión cardiovascular, cuál aumenta más la presión intracraneal. Pero en general los 4
tienen esos mismos efectos adversos. Y el efecto adverso cardinal de estos cuatro medicamentos y de la succinilcolina es la hipertermia maligna, que ya la vamos a explicar más adelante exactamente cómo funciona. Listo, ya con respecto al alotano como tal, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene diferente? El alotano dilata las vías respiratorias, por lo que sería apto para pacientes asmáticos si es que no fuera tan malo en su perfil de seguridad. Efectos adversos claros. Hepatotoxicidad es el más común, el más importante. Genera hepatotoxicidad severa y un fenómeno que se denomina necrosis centrolobulillar por un metabolito que se llama el trifluoracetilo. Es por eso que este medicamento se está descontinuando, porque tiene hay una hepatitis por alotano que es extremadamente mortal, extremadamente grave y pues realmente el riesgo-beneficio del medicamento no la da. También tiene una sensibilización al miocardio a catecolaminas circulantes. Esto lo que implica es que hay un mayor riesgo de arritmias ventriculares como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y otro efecto adverso que es clave único del alotano es que causa una depresión directa del nodo sinoauricular, lo que puede llevar a un ritmo de la unión liderado por el nodo auriculoventricular que tiene frecuencias de 40 a 60 latidos por minuto y un QRS estrecho, como se muestra ahí en el electrocardiograma. Seguimos con el gemelo, que es el isoflurano, pero pues el gemelo bueno, el alatano es el gemelo malo. Este medicamento pues tiene lo mismo que ya hemos visto en el lado izquierdo, pero que lo hace diferente. Es el más potente de todos los fluranos. Causa hipercalemia perioperatoria, o sea, en el pre, en el intra y en el post. También tiene un efecto muy curioso que es el arresto coronario, que es que hay una disminución crítica del flujo sanguíneo en las arterias coronarias por vasodilatación, lo que lleva a una isquemia miocárdica severa, disfunción ventricular y posible colapso hemodinámico. Pueden hacer infartos por culpa del isoflurano. Y por último, una cosa que es muy preguntable y que en general es un efecto de todos los inhalados, pero con el isoflurano se ha visto un poquito más, es que potencia el efecto de los bloqueadores no despolarizantes como el rocuronio. Vamos con el SEO. El SEO es la berraquera dentro de los anestésicos inhalados y eso que los inhalados de por sí son medio peyes, no se comparan a los intravenosos. El SEO es el más seguro, tiene el perfil más seguro de todos estos medicamentos y es el inhalado que más se usa o que más frecuentemente se usa en anestesia. De pronto no sé si se fijaron, pero en anestesia, en cada sala de cirugía hay un canister pequeño de sevoflurano, no hay canister de alotano, no hay canister de ISO, solamente de SEO, porque todavía se usa incluso en pediatría. Dato curioso, pues básicamente aumenta la presión intracraneal, disminuye el metabolismo cerebral y como efecto adverso importante tiene la prolongación del QT, que puede derivar en una torsión de puntas. Es por eso que se recomienda no usarlo con otros medicamentos que prolongan el QT, como por ejemplo la quetiapina, el que es un antipsicótico atípico. Ahí, ¿cuál es la importancia de esto? Tienen que mirar una lista de medicamentos que prolongan el QT, como el escitalopram, la quetiapina. Hay una cantidad, hay una cantidad, son bastantes. Aquí les doy la quetiapina porque es el que me han preguntado antes. Pero sí, básicamente en medicamentos que prolongan el QT, nunca combinarlos con sevoflurano porque pueden tener torsión de puntas, que es el ritmo que tenemos ahí abajo, que es una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Listo? Y ya por último, es el que menos potencia el efecto de las catecolaminas y por ende es el menos arritmogénico. El que más hace esto, el que más potencia el efecto de las catecolaminas es el alotano. Y les pueden preguntar cuál es el que más, cuál es el que menos. Este es el que menos. ¿Listo? El menos arritmogénico de todos es el sevoflurano. Y terminamos con el desflurano. El desflurano realmente características y llamativas como los demás no tiene. O sea, solamente pues el tema de la vía aérea, pero pues igual puede que se les pregunten estos datos curiosos que son como fun facts. Tiene un olor a moho y pues tiene un olor bastante astringente. Irrita ese olor. No se usa como inductor porque produce irritación de la vía aérea, como ya les mencioné. Puede producir el laringoespasmo severo y pues se nos complica la inducción, entonces se prefiere no usarlo en estos casos. Está en proceso de retiro porque varios estudios lo relacionaron con la destrucción de la capa de ozono y se ha asociado a delirio en pacientes pediátricos. Aparte de esto, pues no tiene ninguna otra característica así como llamativa. Y ya aquí quería que revisáramos brevemente la hipertermia maligna, que es el efecto adverso más taquillero de los anestésicos inhalados, a excepción del óxido nitroso y de la succinilcolina. En la hipertermia maligna es una liberación recurrente de calcio que induce una construcción casi permanente de los músculos.
Aumentas la liberación de calcio al retículo sarcoplásmico, haciendo que las células se contraigan sin parar, generando calor, y aplica especialmente para pacientes con una mutación del gen RYR1, que es el que tenemos ahí, que es el receptor de rianodina 1 que modula los canales de calcio. Esto pues aumenta la susceptibilidad a que el canal de calcio sea más propenso a malfuncionar en presencia del medicamento. Estos pacientes, ¿qué cuadro clínico van a tener? Van a cursar con fiebre extrema, rigidez muscular, acidosis metabólica respiratoria y orina oscura o coluria por rabdomiólisis. ¿Listo? Orina color colombiana. En un paciente con orina color colombiana, que se le sube la temperatura por encima de 38, 39, que se inestabiliza en general con taquicardia y que empieza a hacer acidosis metabólica, piensen en una hipertensión maligna y la tienen que corregir rápidamente. El medicamento de oro para el manejo de la hipertensión maligna y para el manejo de síndrome neuroléptico maligno, pero pues aquí no aplica tanto, es el dantroleno. El dantroleno tiene vía de administración intravenosa por vía oral y funciona precisamente como un antagonista del receptor de rianodina RGR1 del retículo sarcoplásmico, previniendo así pues la liberación excesiva de calcio que causa la hipertermia maligna. Es el agente de elección para el manejo de la hipertermia maligna inducida por los anestésicos halogenados y los bloqueadores musculares. También, como ya les dije, está indicado para síndrome neuroléptico maligno, que es cuando hay otros medicamentos que causan una reacción potencialmente mortal, con fiebre, alteración de estado mental, rigidez muscular, inestabilidad o disregulación autonómica. Efectos adversos del dantroleno. Está contraindicada su forma oral en pacientes con enfermedad hepática activa que tengan hepatitis o cirrosis. También está contraindicado en pacientes que requieren espasticidad para mantener una postura y un balance adecuado. Sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareo, cambios en estado de ánimo, convulsiones, alucinaciones, insomnio, malestar. En el sistema gastrointestinal puede generar náuseas, diarrea, estreñimiento, vómito y otros efectos adversos importantes, debilidad muscular, reacciones alérgicas, cambios en el hemograma, urticaria y eritema, más que todo cuando se aplica de forma intravenosa. Listo, ahora vamos con líquidos electrolitos. Aquí se los resumí de forma que este únicamente lo que les pueden preguntar. Este tema podría ser eterno, pero pues ahí se los di bien orientado, pues con lo básico de cada líquido. Hay 6 tipos de líquidos importantes en la anestesia y vamos a mirar más que todo pues indicaciones y efectos adversos y un poquito pues la composición. La solución salina del 0,9%. Es un cristal isotónico no balanceado con una osmolaridad de 308 milismoles por litro. Está indicado más que todo para alcalosis metabólica, para hiponatremia hipovolémica, pacientes con trauma craneoencefálico, aunque no es la mejor opción ya la vamos a ver más adelante, y pacientes con hipercalemia. ¿Por qué? Porque la solución salina, a diferencia del lactato de Ringer, no contiene potasio. El potasio que tiene el lactato de Ringer puede llegar a empeorar la hipercalemia, aunque pues es un efecto rarísimo, pero por si acaso les mencionan hipercalemia en el parcial, solución salina 0,9%, no le manden lactato. Cuando se administran grandes volúmenes, se ha asociado con acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Listo? Es el efecto adverso cardinal que les pueden preguntar. Es el líquido ideal para pasar en la misma línea con los hemoderivados de las transfusiones porque no contienen calcio. Entonces recuerden que los hemoderivados en las bolsas de sangre tienen citrato. El citrato es un anticoagulante que pues quela el calcio. ¿Qué queda el calcio? Es que se pega al calcio y de esta manera evita que el calcio quede libre por ahí y que pueda generar efectos básicamente trombóticos porque con el calcio participa y es el factor 4 de la cascada de coagulación. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a pasar hemoderivados por una línea arterial, yo no puedo meterle lactato de Ringer por esa misma línea. ¿Por qué? Porque el lactato contiene calcio. El calcio del lactato, ¿qué va a hacer? Va a secuestrar el citrato que viene en los hemoderivados y es posible que al principio el citrato vaya a quelar ese calcio y va a hacer su efecto anticoagulante, no hay problema, pero ese citrato se va a gastar y pues no hay citrato infinito en las bolsas, entonces básicamente el citrato se va a consumir tratando de neutralizar ese calcio que está por el lactato de Ringer en la misma línea y va a llegar un momento en el que ya se va a saturar y va a empezar a haber calcio libre por ahí que puede tener un efecto procoagulante en los hemoderivados. ¿Listo? Entonces empiezan a hacer coágulos ahí en el tubo o en la bolsa de hemoderivados y eso puede ser problemas. Por eso que si yo quiero meter líquidos por la misma línea que los hemoderivados,
tiene que ser solución salina de 0,9%. Ya por otro lado está el lactato de Ringer, es un cristaloide balanceado con la composición más parecida al plasma, es el más fisiológico. Tiene una osmolaridad de 273 milimol por litro, que está compuesta pues por 130 milimoles por litro de sodio, 4 milimoles por litro de potasio, 28 de lactato, 109 de cloro y 1,5 de calcio. Ahí está el calcio que les decía. Este es el líquido ideal para contextos de trauma porque es el más fisiológico y tiene el menor riesgo de alteraciones ácido-base. ¿Listo? Hay una acotación aquí importante que es que en trauma cráneoencefálico la cosa cambia un poquito y ahí ya entramos es con otro líquido que nos va a ayudar a reducir el edema cerebral, que es el mismo que ya hemos hablado antes, que ya lo vemos adelante. El lactato de Ringer está indicado más que todo para cirugías generales, para trauma y para pacientes quemados, porque requieren que eso requieren grandes cantidades de líquidos. Y si fuéramos a pasar mucho líquido de solución salina 0,9%, tenemos riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica. En cambio, en este caso, pues no hay riesgo. Le puedes dar lactato y lactato y lactato y lactato y no te va a hacer acidosis. Listo, seguimos con el Plasma Light. El Plasma Light es el hermano mejorado del lactato de Ringer. Es un cristaloide isotónico balanceado moderno que tiene una osmolaridad de 294 milimol por litro. Está indicado más que todo para cirugías grandes, para sepsis, para pacientes críticos y para reanimación. Y su diferencia clave con el lactato de Ringer es que no tiene lactato ni calcio. Entonces, este líquido sí se podría pasar con hemoderivados, pero igual si les preguntan en el parcial, váyanse con solución salina al 0,9%. Y ya en la otra cara de la moneda tenemos los coloides. Los coloides son raros porque pues nadie realmente entiende qué son. Son una solución que contiene moléculas grandes que no pueden atravesar fácilmente la membrana capilar. Entonces, como un empaquetado de proteínas, más que todo albúmina, que permanece en el espacio intravascular y aumenta la presión oncótica. La presión oncótica es la fuerza que son las proteínas que ejercen sobre el líquido para que la sangre se quede dentro del espacio intravascular o para que se chupe líquido del intersticio, ¿listo? Entonces, ¿para qué vamos a los coloides? Para aumentar precisamente ese volumen intravascular de forma más eficiente que los cristaloides. ¿Por qué? Porque la albúmina va a jalar todo ese líquido y se lo va a llevar dentro del torrente sanguíneo. Hay coloides naturales, que es la albúmina, y hay sintéticos que ya han entrado en desuso porque tienen efectos adversos importantes, pero pues aquí la idea es que sepan solamente la albúmina. Está indicado más que todo en hipoalbuminemia significativa, que es pacientes que tienen cirrosis con ascitis, porque la cirrosis permite que no produzcan proteínas, se cae la presión oncótica y se hinchan. Y si tienen ascitis, peor. O sea, tienen una extravasación de líquido ni la macha. Entonces le ponen albúmina y todo ese líquido se empieza a absorber porque la albúmina va a chupar ese líquido. También para shock refractario que no responda a líquidos isotónicos cristaloides o que no responda a soporte vasopresor, se le puede considerar poner albúmina. Y para quemaduras extensas después de la fase inicial de resucitación. Ya luego tenemos la dextrosa o las soluciones dextrosadas, que son cristaloides que contienen glucosa, pero que cuando uno las da, la glucosa se metaboliza rápidamente y terminan siendo agua libre. Literalmente es agua sin azúcar. Tiene una osmolaridad inicial de 252 milimol por litro, porque pues, la glucosa se consume. Y si utilizamos que todo para prevenir la hipoglucemia, la primera línea de manejo cuando tenemos acceso intravenoso para hipoglucemia, para hipernatremia, para diluir medicamentos, es nuevamente el medio en el que vienen los medicamentos, y como efectos adversos puede tener hiperglucemia, y el más importante acá que necesito que se sepan, edema cerebral. Puede empeorar un edema cerebral porque a fin de cuentas es agua libre que estamos mandando ahí que puede ser absorbida a nivel cerebral y empeorar el edema. Está contraindicada en trauma craneoencefálico con aumento de la presión intracraneal. Y ya por último está la solución salina al 3%, que es el que ya hemos mencionado indirectamente en las diapositivas anteriores, que es una solución salina igual a la isotónica, pero con una osmolaridad aumentada de 1026 miliosmoles por litro, es hipertónica. Genera un gradiente osmótico que pues extrae agua del espacio intracelular, por lo que es el líquido ideal para trauma craneoencefálico, porque pues va a reducir ese edema cerebral y a reducir la presión intracraneal. También pues se puede usar para corregir la hiponatremia sintomática grave, porque pues ahí la idea sería restituir el sodio, pero una enfermedad sintomática grave es que les falta sodio, entonces le das mucho sodio en un líquido muy concentrado y pues corrige. Sin embargo, si la corrección se hace muy rápido,
hay riesgo de mielinólisis póntica, que es básicamente que la mielina en los nervios del puente se puede terminar destruyendo por esa sobrecarga abrupta de sodio y pues tienen unos síntomas neurológicos asociados que pues pueden revisar después. Y aquí pues les dejo unos datos adicionales sobre lineamientos básicos en manejo de líquidos en cirugía. En primer lugar, en pacientes quirúrgicos se debe tener en cuenta el déficit hídrico por el periodo de ayuno y se debe reponer de forma intraoperatoria. Eso implica que cuando yo calculo los líquidos de mantenimiento, yo le debo sumar, digamos, por ejemplo, si el paciente estuvo en ayuno 8 horas, yo sumarle los líquidos de mantenimiento correspondientes a esas 8 horas y también reponerlos dentro de la cirugía junto con los de mantenimiento de la cirugía. Una tasa de infusión normal en una cirugía no complicada es de 1 a 2 cc por kilo hora. Si es una cirugía grave, podemos pensar en 3 cc, o cirugía grave o cirugía mayor, 3 cc kilo hora, aunque toca ir ajustando por parámetros hemodinámicos. Las pérdidas insensibles deben venir incluidas en el cálculo de los líquidos de mantenimiento. Si usan las fórmulas o han visto las fórmulas que usaban en pediatría, ahí pueden ver que las pérdidas insensibles se meten en el cálculo, entonces ahí no, realmente no habría mayor problema, eso ya viene incluido, no es algo adicional que ustedes tengan que hacer. En cirugías menores basta con líquidos de mantenimiento, incluyendo los del ayuno, no hay necesidad de ir poniendo bolos, de ir ajustando, porque pues el riesgo de complicación es muy bajo. En cirugías mayores ya se pueden empezar a considerar hemoderivados, transfusiones, coloides. El plan de líquidos debe ir guiado por parámetros hemodinámicos y si hay pérdidas importantes durante la cirugía, se deben manejar y se deben reponer. Listo, y ahora sí pasamos a la parte de trauma. Entonces en trauma vamos a mirar secuencia de intubación rápida, vamos a mirar protocolo de transfusión masiva, protocolo EFAST y vamos a mirar el tromboelastograma y ya al final les dejé una cosa adicional que pues no tiene que ver con trauma, pero pues más de vía aérea que Caro no les metió en la monitoría y pues que siento que es importante. Comenzando con secuencia de intubación rápida, recuerden que esta es la típica que tenemos en urgencias, aunque hay dos variaciones. Hay una que es secuencia de intubación rápida, que es la que está en los algoritmos de ATLS, de trauma, pero hay algunos casos en los que el paciente entra en paro o necesitamos una vía aérea ya como inminente en el que se intuba crash. Hay una intubación crash que es directa, sin medicamentos, solamente clavarle el tubo de una, pero pues es muy poco común. Casi siempre tenemos tiempo de hacer una secuencia de intubación rápida. Los pasos, ¿cuáles son? En primer lugar, se tiene que hacer una preparación, evaluar pues la vía aérea externamente, mirarle la apertura oral, mirarle de pronto si se puede Malampati. Tubo endotraqueal, el tamaño pues suele ser estándar de 7 milímetros en mujeres, 8 milímetros en hombres, pero pues es la básica, pero pues también en los rangos. Laringoscopio, mira que tenga pila. Siempre verifiquen que esa vaina tenga pila porque ha pasado que uno va a hacer la laringoscopia y la linterna no prende y uno queda ahí embalado. La guía, la jeringa para inflar una vez se meta el tubo y esa mascarilla tener ahí a la mano para empezar a ventilar tan pronto el tubo se coloque. En segundo lugar está la preoxigenación, que es dar oxígeno al 100% por 3 minutos. Uno pensaría que en secuencia de intubación rápida uno no preoxigena, pero de hecho sí. Y de hecho la preoxigenación lo que hace es que les compra un tiempo, una reserva funcional de oxígeno por si se les llega a complicar la intubación y no la meten en el primer intento, tienen una reserva funcional ahí. En tercer lugar está la inducción. Como yo les dije, para trauma, ketamina para mí es el mejor inductor para trauma. El etomidato también funciona. El propofol, yo no he visto que lo usen tanto en trauma, se puede, pero normalmente son estos dos, ketamina o etomidato. Recuerden que el etomidato, pues para pacientes de los que necesito estabilidad hemodinámica, ¿listo? Pacientes inestables hemodinámicamente, les pongo etomidato porque necesito que los parámetros se mantengan. Si el paciente tiene shock hemorrágico, ketamina, porque el paciente se me está hipotensando, se me está extravasando la sangre, necesito compensar ahí. Cuarto lugar está el bloqueador neuromuscular. Necesito un bloqueador rápido. Y aquí lo que más se usa es succinilcolina o rocuronia, que pues paraliza los músculos, elimina reflejos laringios y me permite el paso del tubo. Luego en quinto lugar está la intubación en sí. Recuerden pues pasarlo más o menos hasta 22 centímetros. Siempre pues correr con el laringoscopio de la lengua a la izquierda. Y en la introducción del tubo, pues sí, nunca perder de vista las cuerdas, sacar la guía y todo lo mismo. Ya pues la parte de intubación, de la mecánica de intubación, ya la han aprendido pues en anestesia, en la parte de simulado. Y ya por último está la confirmación del tubo.
Aquí siempre ha habido un gran debate porque hay gente que dice que la forma de verificar que el tubo está bien colocado, la más confiable es ver el tubo pasar por las cuerdas, pero de acuerdo con todas las guías, de acuerdo con toda la literatura, si les llegan a preguntar cuál es el método más confiable de verificación del tubo, es capnografía. Es end tidal volume o volumen al final de la inspiración en la capnografía, ¿listo? Es el gold standard de confirmación del tubo. Ver el paso del tubo, listo, chévere, bien. Pero pues el gold standard es la capnografía. También pues se puede auscultar y pues ver la expansión torácica bilateral a la ventilación. Una placa de tórax en contexto de trauma para verificar que el tubo está bien colocado, nunca la vayan a tomar porque pues les tira un resto de tiempo y pues no, realmente no es necesario. Listo, entonces ¿para qué sirve la secuencia de intubación rápida? Para asegurar la vía aérea rápidamente y minimizar el riesgo de aspiración. ¿En qué caso está indicada? Está indicada para pacientes con obstrucción de la vía aérea y o falla respiratoria, llámese hipoxémica hipercápnica, alteración del estado de conciencia con Glasgow como scale menor a 8. Aquí revísense el Glasgow, sepanlo sacar, sepan que evalúa, tiene una respuesta verbal, una respuesta motora y la apertura ocular. La apertura ocular tiene 4 posibles puntos, la respuesta verbal tiene 5 y la respuesta motora tiene 6. Ahí pues es una tablita que la encuentran en cualquier lado. Apréndansela porque no, es posible que en alguna pregunta les pongan, no les digan tiene Glasgow detalles, sino que les dan los componentes. Le dicen apertura ocular al dolor, retira el dolor, palabras confusas, o sea, les dan los componentes del Glasgow, entonces sépanse eso también, por favor. Y consideraciones adicionales en la secuencia de intubación rápida. En primer lugar, se asume que el paciente tiene estómago lleno, entonces el riesgo de aspiración es mucho más alto. En una intubación controlada en una sala de cirugía para una cirugía electiva, pues el paciente viene en ayunas, y entonces ahí no tienen problema, pero un paciente que tiene que intubar en un contexto de urgencias, ese estómago puede estar perfectamente lleno y el riesgo de aspiración es apto. ¿Listo? También no se descarta fractura cervical en pacientes con trauma. ¿Por qué? Si vienen inmovilizados con el cuello así, con el collar. Yo no sé si se mantiene una lesión cervical y yo no le puedo empezar a manipular el cuello, a hacerle hiperextensión, porque quien quita que si tenga algo y me lo termino tirando. Eso uno que hace ahí. Uno lo que hace es una tracción mandibular, ¿listo? La maniobra del olfateo, el ponerlo en posición de olfateo o la hiperextensión, no se realiza en este caso porque hay mayor riesgo. Y ya por último, las dos diferencias claras y claves con una intubación tradicional, convencional en una sala de cirugía, es que no se hace premedicación, por ejemplo, con lidocaína para reducir respuesta a la laringoscopia, y no se hace esa fase de ventilación bolsa mascarilla antes de pasar a intubar. Bueno, ahora seguimos con protocolo de transfusión masiva. El protocolo de transfusión masiva tiene tres definiciones. En primer lugar, es más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, más de 4 unidades en una hora con sangrado continuo o una reposición o un reemplazo de más del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. Uno, cuando activa protocolo de transfusión masiva, en pacientes con trauma mayor con shock hemorrágico, en cirugía con sangrado masivo, ya en un contexto intraoperatorio, rupturas de aneurisma y secciones aórticas, hemorragia obstétrica grave, un código rojo obstétrico en un posparto, que ya no van a ver más adelante en gineco, ahí no trae y reserva hemoderivados automáticamente. ¿Qué contiene ese protocolo de transfusión masiva? Recuerden que es una relación 1-1-1 de hemoderivados. Entonces tenemos glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Estos tres componentes van a estar cada uno en una vez aparte. ¿Y para qué hacemos protocolo de transfusión masiva? Porque la hemorragia severa me puede producir la tríada de la muerte. Y la tríada de la muerte que contiene, esto sí apréndanselo de memoria, coagulopatía, acidosis metabólica y hipotermia. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que hacer en el protocolo de transfusión masiva? Recuerden que hemos dicho que los hemoderivados contienen citrato y cuando se transfunden varias bolsas de hemoderivados entra demasiado citrato al cuerpo y no se alcanza a metabolizar por vía hepática lo suficientemente rápido y ese va a quedar el calcio, entonces va a secuestrar todo el calcio y nos puede dar una hipocalcemia aguda que pues tiene síntomas neurológicos potencialmente graves. Es por esto que cada 4 unidades de glóbulos rojos se debe dar 1 gramo de cloruro de calcio o 2 a 3 gramos de gluconato de calcio que se prefiere porque es menos irritante en el sitio de venopunción.
También es importante hacer un control de la temperatura para prevenir la hipotermia, la tría de la muerte. Y para ello lo que se hace es que las bolsas de líquidos que le vamos a poner al paciente, que en este caso de trauma van a ser lactato de Ringer, se precalientan. Calienten las bolsas, todo lo que va a pasar, caliéntenlo para que cuando lo pasen, pues vayan ahí ayudando con la hipotermia y pues también le ponen mantas térmicas. Y ya por último está la evidencia del ácido tranexámico. Es un estudio que hicieron hace poquito que se llama el estudio Crash 2, que demostró que administrar este frenolítico entre las primeras 3 horas del trauma hemorrágico reduce la mortalidad. El beneficio es particularmente mayor en la primera hora. Si yo voy a hacer otra con la primera hora del trauma, la mortalidad baja significativamente. ¿Cómo son las dosis? Se aplica 1 gramo intravenoso en 10 minutos en bolio y luego se deja 1 gramo en infusión continua durante las siguientes 8 horas. Iniciarlo después de las 3 horas ha demostrado que de hecho aumenta la mortalidad. Entonces aquí el tiempo de administración del ácido tranexámico es clave. ¿Listo? Y ya por último, complicaciones importantes de las transfusiones. Hay una cantidad, de verdad, hay demasiadas, pero aquí claves como muy específicas que de pronto les pueden preguntar. El TACO, que es la sobrecarga circulatoria por transfusión, y el TRALI, que es la lesión pulmonar aguda por transfusión. Listo. Ahora, en toda esta parte del protocolo de transfusión masiva y cuando le vamos a pasar en derivados, hay una forma de hacer esto un poquito más dirigido, que es con el trombolastograma. El trombolastograma que nos permite, es una prueba que podemos mandar para ver la dinámica de la coagulación en tiempo real, para que así la resucitación hemodinámica o hemostática en el trauma sea más guiada, ¿listo? Es básicamente un examen que nos permite ver cómo se forma, cómo se fortalece y cómo se rompe un coágulo. Aquí tenemos la morfología normal de un trombolastograma y tiene diferentes componentes y cada uno de ellos se puede ver afectado. Con cada una de esas alteraciones, ya sea en la R, en la K, en el ángulo, en la MA, en el LG30, hay un diferente tratamiento. La idea aquí en el trombolastograma y en el parcial y en el final es que ustedes identifiquen qué cosa de ese coagulito, qué cosa de esa imagen o de esa gráfica está alterada para que así puedan definir qué le tienen que poner en cada caso, ¿listo? El ejercicio es literalmente eso. Entonces ustedes van allá, van a mirar la forma del trombolastograma, van a decir, listo, la R está más larga, listo, el ángulo está como reducido, la amplitud o el MA está más amplio o está más chiquito. Eso les va a orientar a qué tratamiento necesita ese paciente. Y el tratamiento es literalmente una cosa, una de 4 opciones, ¿listo? Esta pregunta es realmente, si lo entienden y saben qué hacer, es muy, 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 muy sacable. Entonces, por favor, métanle a esto porque ahí les puede salvar como 2, 3 preguntas. Listo. Ahora sí vamos a mirar cada una de las posibles alteraciones que podemos tener en la morfología del trombolastograma y el manejo específico de cada una. Para efectos prácticos, vamos a tomar ese trombolastograma como un tampón. El tampón tiene una línea que viene antes, que es lo que ancla el tampón. Luego está el algodón y el algodón va a tener un punto que es más angostico, luego se va ampliando, tiene un diámetro específico y luego se cierra hasta el final. ¿Listo? Primera alteración, tiempo de reacción o la R. Es el tiempo de inicio hasta la formación del coágulo, que es esa línea que tenemos que ancla el tampón. Si esa línea que jala el tampón es muy larga o está prolongada, indica una deficiencia de factores de coagulación. ¿Por qué? Porque el tiempo para que inicie la formación del coágulo está prolongado, eso indica que no tengo suficientes factores de coagulación para iniciar la cascada bien. ¿Y cuál sería el manejo en este caso? Es muy intuitivo. Pues darle factores de coagulación. Y eso viene en forma de plasma fresco congelado. Segunda alteración, tiempo de formación del coágulo o la K. Es ese intervalo chiquitico que hay entre la R y el ángulo, es casi imperceptible. Dudo mucho que les pongan una alteración de la K porque sería, no, no, sería muy difícil, era muy complejo como verdad verla ahí en la K. Esta muestra pues el tiempo que tarda el coágulo en llegar a una firmeza determinada y si está prolongada indica un déficit de fibrinógeno. ¿Listo? Entonces el manejo en este caso sería darle crioprecipitados que contienen el fibrinógeno. Tercera alteración, el ángulo. El ángulo en el que se va abriendo ese algodón de ese tampón. ¿Listo? Ese ángulo o ángulo alfa representa la rapidez con la que el coágulo se empieza a fortalecer. ¿Listo? Si es pequeño, hay un problema en que en esa conversión del fibrinógeno que va a estar ahí a fibrina, porque a medida que el fibrinógeno se convierte a fibrina, se empieza a fortalecer el coágulo. Y entonces quedamos ahí, fibrinógeno o crioprecipitados.
Ya corriéndonos hacia la derecha, podemos tener las alteraciones del algodón del tampón en sí. Entonces el algodón puede ser muy grueso o puede ser muy delgadito. Si el algodón está muy delgadito, hay una alteración en la MA, en la amplitud máxima, que mide la firmeza del coágulo. Entre más gordo ese tromboelastograma, más firme el coágulo. Entre más angosto ese algodoncito, más débil el coágulo. ¿Listo? Entonces, si está débil el coágulo y si está bien, bien, bien estrecho ese MA, que es la amplitud, indica que hay una disfunción de las plaquetas. Recuerden que las plaquetas son las que van fortaleciendo ese coágulo. ¿Listo? Y entonces, si está muy chiquito, está muy poco amplio, ¿qué le vamos a dar? Plaquetas o desmopresina también es otra opción. Y la quinta alteración es la lisis del coágulo, ¿listo? O la LY30, que es la fibrinólisis, cuando el coágulo ya se formó y ahora se tiene que deshacer o se tiene que descomponer. El LY30 muestra el porcentaje de reducción de la amplitud a los 30 minutos, ¿listo? Que ya es como la cola del algodón, que se tiene que ir bajando, ¿listo? Si es muy corto, o sea, si el algodón se me estrecha y se me cierra muy rápido y se vuelve todo chiquito, implica que hay una hiperfibrinólisis o que se está descomponiendo muy rápido ese coágulo o hay un exceso de degradación. Entonces, ¿qué toca poner si hay mucha fibrinólisis? Un antifibrinolítico, en serie ácido tranexámico o aminocaproico. ¿Listo? Ahí ya tienen las 5 posibles alteraciones del tromboelastograma y ahí en la gráfica derecha les dejé cómo se ve cada una. ¿Listo? Entonces, déficit de factores de coagulación, compárenla con la negra, que es la normal. Ahí pueden ver que la línea del tampón está larga, entonces tenemos problema de déficit de factores de coagulación, una alteración de la R. La segunda pueden ver que está angosto la amplitud del algodón, está más delgadito. Esa hay una disfunción plaquetaria, toca poner plaquetas, que es una alteración de la amplitud máxima de la MA. Luego parece una escoba que tiene así el ángulo súper reducido y con un ángulo como más gradual, que va aumentando más gradual, ahí tendríamos un problema del ángulo alfa y toca ponerle crioprecipitados porque hay un problema de la conversión del fibrinógeno a fibrina. La cuarta es clarísima, parece un trompo, que es la fibrinólisis primaria, que ocurre, que el coágulo se formó y se deshizo súper rápido, entonces obviamente pues se puso así súper angosto de la nada. Ahí el problema de que sería la lisis del coágulo. No se mantuvo ese coágulo suficiente tiempo, sino que se descompuso rápidamente y pues no sirve para nada, ¿listo? Ahí ácido tranexámico aminocaproico. Y la última, pues ya es una combinación de las dos. Es una combinación de la alteración de la R, una combinación con alteración del ángulo y con alteración de la amplitud. Entonces es un estado hipercoagulable, pero o sea, dudo que se las pongan. Les van a poner una de las 4 de arriba. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasando al protocolo FAST o EcoFast, pero nunca le digan EcoFast en presencia de un emergenciólogo. Es un protocolo de ecografía rápido que busca evaluar presencia de líquido libre en contextos de trauma. ¿Listo? Eso no básicamente coge el ecógrafo y uno va a hacer 4 ventanas rápidamente. Eso se puede hacer en 3 minutos, es como el tiempo máximo que uno irá a tardarle. Y uno mira qué ventanas, uno mira la ventana pericárdica o subsifoidea para buscar derrame o tamponamiento pericárdico. Ya vamos a ver cómo se ve. La ventana hepatorrenal, en donde está la bolsa de Morrison o receso hepatorrenal, que es el sitio en el que en un paciente en decúbito supino más se acumula la sangre. Si no ve sangre ahí, es porque hubo una laceración hepática o hubo cualquier tipo de sangrado intraperitoneal. Lo más común es que se vaya para hacer receso. ¿Listo? Si no ve sangre ahí, algo pasó. La ventana es pleno-renal, que ya está al otro lado, que es el espacio en el receso entre el vaso y el riñón izquierdo. Y por último está la ventana pélvica o suprapúbica, que es mirar debajo de la vejiga, en el fondo de saco de Douglas en mujeres o en el espacio rectovesical en hombres para buscar sangrado ahí. ¿Cuándo está indicado hacer un ecofast? En trauma. Entonces, trauma abdominal cerrado, trauma penetrante, pacientes inestables hemodinámicamente que no sepamos por qué se están inestabilizando, puede que tengan un sangrado interno, que estén sangrado internamente, sospecha de hemoperitoneo o tamponamiento pericárdico. Y pues ya hay una quinta ventana que salió en el protocolo de FAST y FAST, que ya es el FAST extendido, que tiene una quinta ventana, que es la ventana pulmonar, en la que se busca neumotórax o hemotórax, principalmente neumotórax. Entonces ahí se coloca el ecógrafo y uno busca un fenómeno que se llama deslizamiento pleural, que uno tiene que ver un patrón que es una playa y un mar, ¿listo? O sea, es como una interfaz entre playa y mar. La playa, que parece como arena,
es el patrón granular del pulmón. Y el mar son la pleura. Y como tal, el aire que está ahí, las dos pleuras, la pleura parietal, la pleura visceral. En un neumotórax, ¿qué pasa? Ya como tal no tendríamos ese pulmón chocando contra las pleuras, se pierde el deslizamiento pleural y lo que hay es una cantidad de aire entre las pleuras, entonces dejamos de ver la pleura visceral, dejamos de ver el pulmón porque ya no llega hasta la pleura parietal y vemos solamente el patrón de olas, solamente el mar. Dejamos de ver la playa y quedamos viendo solamente el mar y eso se denomina patrón de código de barras. ¿Listo? Eso no es importante que lo sepan ahorita, pero pues por si acaso de pronto les llegan a poner eso, es importante y pues en emergencias va a ser importante. Aquí ya tenemos las diferentes alteraciones que podrían ver en cada ventana. Entonces, en la primera tenemos la ventana pericárdica y pueden ver que está el corazón. A, B, C y D son aurículas y ventrículos. Y el E es el derrame pericárdico. Recuerden que el líquido en ecografía se va a ver anecoico, se va a ver negro. ¿Listo? Es ahí, tenemos claramente un derrame pericárdico que nos sugiere un tamponamiento y en ese caso es necesario llevar a toracotomía urgente o si el paciente está en paro inminente hacer una pericardiocentesis. ¿Listo? Segunda alteración, receso patorrenal, la segunda imagen a la derecha. Ahí tenemos el hígado, que está a la izquierda, tenemos el riñón derecho. Y entre hígado y riñón no debería haber nada, pero ahí podemos ver que hay un espacio anecoico, que es líquido libre. La tercera es muy similar, pero en el receso es pleno renal. Ahí está vaso y riñón izquierdo. Y ahí podemos ver nuevamente pues, que hay líquido libre, negro en la mitad. Y por último está la ventana pélvica. Esa bolsita negra que ven en la parte de arriba es la vejiga, que en este caso pues está llena de orina, pero pueden ver que ahí está el borde de la vejiga y por debajo sigue habiendo algo negro. Es el fondo de saco de Douglas, o sea, un fondo de saco recto vesical, que pues ya está fuera de la vejiga y eso sí es sangrado pélvico, ¿listo? Y a este toca correrle porque es más común en fracturas pélvicas que pues se nos hipotensan muy rápido y la pelvis sangra demasiado, ¿listo? Entonces a eso toca intervenirlo rápidamente. ¿Qué limitaciones tiene el EcoFast? Detecta solamente entre 200 y 500 cc de líquido libre. Si está por debajo de eso, es posible que yo no lo vea y que igual tengan un sangrado. Segundo lugar, lesiones sin sangrado libre. Sí puede que hayan lesiones en las que sienten no sangre y pues no haya acumulaciones de líquido en ningún lado que yo pueda ver. Tercer lugar, lesiones retroperitoneales. Esto me coge todo lo que queda dentro del peritoneo, pero no lo que está por detrás. Eso es muy preguntable. En el retroperitoneo no vamos a ver nada. ¿Listo? Obesidad es difícil con el ecógrafo alcanzar a ver bien las acumulaciones de líquido en pacientes obesos. Y en enfisema subcutáneo pasa lo mismo, hay una interferencia ahí por la cantidad de aire que nos va a bloquear de ver realmente qué tanto líquido hay. Ahora, ¿cómo interpreta un FAST? Si yo tengo un FAST positivo en el que encontré líquido libre y tengo un paciente inestable en el que yo digo, listo, este líquido es un sangrado y me explica perfectamente por qué este paciente está inestable hemodinámicamente, si está desangrando por ahí, es indicación de pasar la cirugía urgentemente, a la paratomía exploratoria urgente. Sin embargo, puede haber una situación que es muy poco común, pero pues si uno tiene un FAST positivo, que uno vio líquido, uno dice, sí, ese me está sangrando ahí, pero el paciente está estable, no está hipotenso, no tiene ningún signo de inestabilidad, no tiene taquicardia, se puede pedir un TAC para caracterizar la lesión y pues mirar exactamente si es sangre o no es sangre o qué está pasando ahí. Y ya para terminar, esto no tiene mucho que ver con trauma, tiene más que ver con vía aérea, aunque también un poquito de trauma, pero pues es más de vía aérea que las diferentes morfologías de capnografía que ustedes pueden tener. Esto es muy preguntable, lo más probable es que les pongan la curva y les digan qué es, qué tipo de patrón es. En la capnografía recuerden que estamos mirando la cantidad de CO2 que sale con cada exhalación, ¿listo? Es un medidor de CO2, no de oxígeno. Eso que implica que se nos invierte, uno pensaría que cuando el paciente inhala, la curva sube, pero aquí es al contrario, cuando el paciente exhala el CO2, la curva sube y cuando el paciente inhala tenemos el nivel en cero y tenemos esta meseta que no tiene básicamente curva, ¿listo? La fase uno, que es la primera que tenemos ahí, representa el inicio de la exhalación, en la que se exhala aire de la tráquea de los bronquios libre de CO2, que es el espacio muerto anatómico. Luego está la fase 2, que es que se empieza a mezclar el aire del espacio muerto con aire rico en CO2 y empieza a sensar CO2, entonces empieza a subir. Luego está la fase 3 que representa la exhalación de CO2 alveolar puro, que es donde está más concentrado ese CO2 en los alveolos, y es lo que define el end-tidal CO2, que es básicamente
el CO2 al final de la aspiración, que es donde debería ser máximo, ya llega a su pico, llega a una meseta, y luego está la fase 4 en la que pues termina la exhalación, el paciente empieza a inhalar y ya entra ese oxígeno, deja de salir CO2, entonces el indicador cae. Y así sucesivamente. Y ahí les dije las diferentes morfologías que tienen que aprenderse visualmente a qué corresponde cada una, ¿listo? Por ejemplo, la capnografía normal, la primera, si tienen una intubación esofágica, van a ver algo de interferencia, pero no hay realmente una curva. Si el paciente se extuba, se cae de la nada la curva de capnografía. Si tenemos una fuga, va a dejar de ser tan amplia y va a empezar a ser más reducida. Si hay una obstrucción de vía aérea inferior, esta es muy preguntable, en asma, en EPOC, se empieza a ver que no sube tanto en la fase 2, sino que llega un poquito a la meseta, pero es más como triangular y deja de ser tan cuadrada. Y ya las más importantes están las dos de abajo, también son bien importantes, que es lo que pasa cuando hay una hipoventilación y una hiperventilación con alteración en el end tidal CO2. ¿Por qué? Porque una hipoventilación haría que suba más. Entonces piénsenlo nuevamente con qué estamos midiendo. Si un paciente está hipoventilando, está respirando muy lento y básicamente va a haber mucho tiempo para que salga más CO2. Tienen exhalaciones prolongadas, respiran, exhalan y pasa mucho tiempo de exhalación hasta que vuelven a inspirar. Entonces hay más tiempo para que ese CO2 salgan las exhalaciones prolongadas. Y es por eso que sube más la segunda curva, porque hay más CO2 exhalado. Y en la otra pasa lo contrario. Si un paciente está hiperventilando, no le va a dar tiempo de sacar todo ese CO2 y se va a censar menos CO2 en la segunda curva, ¿listo? Sin embargo, pues aquí es una acotación importante, que es que además de las alteraciones en la altura de la curva de capnografía, con la hiperventilación o la hipoventilación también podemos hablar de taquipnea o braipnea. Si tenemos una taquipnea, lo que va a pasar cuando vean ya el continuo es que las curvas empiezan a salir más pegadas entre sí. Hay más curvitas en menos tiempo. Así como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque está respirando más. Cada una de esas curvas representa un ciclo de respiración. Y en la hipoventilación pasa lo contrario. Empiezan a verlas más largas y más distanciadas entre sí. Porque pues hay bradypnea. ¿Listo? Y eso sería de capnografía. Listo, muchachos, ya con eso terminamos. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, ya saben que me pueden escribir en cualquier momento, no hay problema. Ojalá les vaya muy bien en ese parcial. Lean bien las preguntas, apréndanse las cosas que sí o sí toca de memoria, lo de los órdenes, lo de la consulta paranestésica, las morfologías de tromboelastograma, las morfologías de capnografía, son preguntas que si se las saben, son fáciles, de verdad, siente como darse el tiempo de tener esa memoria visual. ¿Listo? Ya saben que pues, si vieron algún error, algo así que no les cuadre, me pueden avisar también, lo corregimos o lo miramos. Y nuevamente, pues mucha suerte en su parcial.